No me salgan con esa, mi nombre en la calle pesa. En mi banda somos todos locos, todos enfermos de la cabeza. No me salgan con esa, mi nombre en la calle pesa. En mi banda somos todos locos, todos enfermos de la cabeza. Mamazota, mueve esa narcota, que eso me sube la nota. Que si alguien se aloca, le volamos la caruta. Ponte peligrosa, que vamos pa' la callosa, pa' la callosa. Mamazota, mueve esa narcota, que eso me sube la nota. Que si alguien se aloca, le borramos la caruta. Ponte peligrosa, yo repito cualquier cosa, cualquier cosa. Qué rico tú te mueves, mamazota. Siente como el bajo a ti te azota. Hay muchos que me tiran y rebotan. Como rebotan siempre tú me agotas, baby. Dale, ponte crazy. Mueve esa colita que tú eres la más sexy del gueto. Ya me echo completo. Que esta noche se muere, que te falta respeto, mujer. Dime qué tú quieres. Nos tomamos otra botella y nos embriagamos el placer. Y si te sientes bien, te tapamos unas cuantas y vemos el amanecer. Tú sabes cómo es. Corriendo las botellas de moe. Ando soltero vacilando. La vida no me tengo que morir. No me salgan gastos de una paga, la saca la calle y también la victoria. Botella de carisma, por ese culo parece. Hola, muy bienvenidos a todas y a todos a esta última mesa. Ha sido una jornada tremendamente intensa, así que, bueno, estamos felices de tener estos invitados para cerrar este mega congreso que hicimos entre todos y todas. Así que, bueno, Danilo Santos va a presentar a nuestros grandes invitados, escritores. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, que además son amigos, así que es maravilloso estar con amigos compartiendo esta última mesa que tenemos. Les voy a dejar con ustedes a Danilo, quien va a presentar a nuestros invitados. Gracias, Noa. Bueno, lo primero es la mesa de cierre del evento. Nos sentimos gratificados además de que, como pensamos inicialmente, sea esta mesa de autores chilenos y de una autora argentina, ¿no? Paula también, en este sentido, hacer esto que hemos denominado ficciones conosureñas, ¿no? Para hablar de este evento que bebió mucho de las fuentes de México y de Colombia, pero también queríamos que impactara finalmente sobre el Cono Sur, sobre Argentina y sobre Chile. Y entonces empezamos con la presentación de nuestro invitado y justamente partimos con Paula, ¿no? Nuestra amiga de Argentina. Paula Castiglioni, escritora y guionista bonaerense, ¿cierto? En el 2003, perdón, comenzó a estudiar periodismo en el TEA y en paralelo entró como pasante en América TV. O sea, está muy vinculada a los medios, Paula. Desde entonces ha trabajado como productora y guionista en programas de investigación que se centran en temas policiales y sociales también. También coprodujo y guionó el documental En busca de Sefarat, que ganó el premio Revelación del Festival Internacional de Cine Judío de Punta del Este el año 2018, o sea, hace 2 años solamente. Y este año ha ganado un premio importante en México por Pistolera, su primera novela que conecta justamente con estos temas que hemos visto en el evento sobre narco, etc. En segundo lugar, presentamos a un autor chileno como Simón Soto, narrador y guionista. Ha publicado varios libros de relatos como Cielo Negro y La Pesadilla del Mundo, y especialmente esta novela que le ha granjeado fama ahora último, Matadero Franklin, que ganó estos premios Obras Literarias del 2019, y en nuestra universidad ganó el premio de la Fundación José Luis Martín a la mejor obra editada, ¿no?, durante los 2 últimos años. Y todo es personal diario de abstinencia que acaba de editar por Ediciones de la Universidad Diego Portales. Su libro más reciente es La sangre y los cuchillos, relatos del matadero Franklin. Como guionista también ha participado en series y teleseries de ficción. Rodrigo Ramos Bañados, escritor, cierto, vinculado también al norte de Chile. Periodista y escritor, ha publicado las novelas Alto Hospicio en la editorial Quimantú y reedición en Emergencia Narrativa en 2014, la edición original es de 2008, y también hay una novela, cierto, gráfica también de la misma novela. Pop de Encino Sargo en 2009, y Electrodependiente
de Bolivia, el 2018. La novela Namazú, en narrativa punto aparte, de 2013, Pinochet Boy, en narrativa punto aparte, 2016, y esta es la edición que aparece acá en Estados Unidos, bajo el sello El Sur es América, del 2020, de este año. Y esta última novela que apareció, ¿cierto?, por Alfaguara, Ciudad Berlaca, sobre estas colonias de Colombia en Antofagasta, y que tiene además un motivo curiosamente ligado ahora al fútbol, ahora que empezaron las eliminatorias, que es sobre el partido Chile-Colombia, que además se juega el próximo martes, como una eventualidad, ¿no? A esto se suma el libro de cuentos Palo Blanco, Sudamérica 2020, y los libros de crónicas Tropitambo, de Quimantú, el 2018, y Matute, en aparte, este año, ¿no?, 2020. Ha obtenido 3 veces la beca de creación literaria del Ministerio de la Cultura, y actualmente, como lo revelan además varias de sus obras, reside en Antofagasta. Y finalmente, nuestro querido Mario Silva Mera, narrador y guionista chileno, que uno podría decir que la literatura, o se lo ha vinculado, ¿no?, críticamente, a mundos narrativos como de la marginalidad, ¿no?, y la marginalidad juvenil, y los bajos fondos conectaría con esta tradición chilena, ¿no? Juventudes como marginalizadas, y vida también en las poblaciones chilenas. Novelas y cuentos que se destacan de Mario Silva, Los que sobran, cierto que ha tenido bastante atracción dentro de la crítica, estas 2 novelas, el año 2007, El Roberto y la Julia, del 2009, El Cojinova y otros cuentos de la Pobla, Tonio en la Dura, el 2016, cierto que se puede bajar desde internet, y comentamos por sus 2 obras iniciales, ha recibido mucha atención crítica y varios premios también. En la actualidad trabaja en telecomunicaciones y dicta talleres de escritura para jóvenes. Ahí estarían los integrantes entonces de esta mesa chilena, y a continuación Ainhoa será cargo de las preguntas. Muchas gracias. Con el micrófono silenciado. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar entonces con las preguntas que les voy a hacer. La dinámica es igual a las de todas las mesas. Les voy a hacer unas preguntas. Van a tener un ratito entre 5 y 10 minutos para contestar. Y la idea es que después dejemos un espacio para que la gente que nos está viendo también comente y pregunte lo que quiera, ¿ya? Aprovechando estos grandes invitados. Entonces vamos a partir con la primera pregunta, y es, ¿podemos hablar de una narcoliteratura conosureña? Y si es así, ¿en qué se diferenciaría de la mexicana o de la colombiana? La idea de esta pregunta es que ustedes nos den una pequeña reflexión sobre el fenómeno narco o de tráfico y el impacto en el mundo cultural de esta realidad. Entonces primero voy a dejar a Paula para que nos cuente lo que pasa en Argentina. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, claramente, o sea, sí se diferencia la narcoliteratura argentina o chilena de la narcoliteratura que podemos encontrar en Colombia o en México, porque la situación geográfica es diferente. Colombia es un país productor, México tiene una enorme frontera con uno de los mayores consumidores del mundo, Estados Unidos, y bueno, Argentina es un país de paso importante para la exportación de droga a Europa. Y tenemos 2 fronteras súper permeables. Una es la frontera con Bolivia. Por Bolivia nos llega cocaína, sea por mulas, que le dicen burros también, gente que ingresa cocaína en su cuerpo por cápsulas, ¿no? Y la llevan en el estómago, también camuflado en camiones. Y después tenés otra frontera permeable muy caliente, que es la frontera con Paraguay y Brasil, que tenés la hidrovía del Paraná, que llega hasta el Río de la Plata, y después se va al Atlántico. Ahí el tráfico clave es la marihuana. Argentina es un país de paso, pero también es consumidor. Y una de las situaciones más difíciles que tenemos acá es la cocina de cocaína, ¿no? Donde se corta la cocaína que viene casi pura o pura de afuera, o la pasta base que se cocina y se consigue la cocaína pura. Estas cocinas de cocaína las podemos encontrar en un montón de lugares, o sea, las puedes encontrar en barrios privados de alta sociedad, que ha habido varios allanamientos, se encontraron incluso narcos colombianos y paramilitares colombianos, pero más que nada, estos centros de cocina y de narcomenudeo se encuentran en las poblaciones más vulnerables, que acá en Argentina llamamos villas.
Y a partir de esto se genera, como Ale Soifer contaba ayer en la conversación que tuvieron en este congreso, cierta estigmatización de las clases populares, ¿no? Que a veces es manejado de manera política. Como periodista ya estoy cansada de ver en las noticias, pero más que nada durante el gobierno de Macri, hace los últimos 4 años, que decían, uy, sí, derribamos ya 500 búnkeres en la provincia de Buenos Aires. Y vos veías los allanamientos, cómo eran los procedimientos, y era gente que vivía prácticamente en la indigencia. Esos eran los detenidos. O sea, ¿cuáles son los verdaderos narcos? ¿No? Toda esta situación genera su impacto en lo cultural también, porque la gente dice, ¿dónde está el verdadero narco? ¿No? El narco de guante blanco. Y creo que uno de los impactos más interesantes, más allá de la literatura que obviamente vamos a hablar, es el impacto en la música. Lo tenemos ya en la década del 90. Tenemos canciones, por ejemplo, de la Renga, ¿no? El blues de Bolivia, que decía, cocaína, cocaína, yo me voy para Bolivia. Y bueno, después decía, no sé, me llevan preso por traficante, me voy a comprar una bolsa y se la reparto a mis amigos. Tenés la canción, por ejemplo, Todos Narcos, ¿no? De la Versuit, que vincula a los políticos con el narcotráfico, que son cómplices, ¿no? Con su corrupción. Tenés también la mítica canción de Los Redonditos de Ricota, que es Me Matan Limón, que fue el impacto que hubo en la Argentina por el asesinato de Pablo Escobar. Y después, lo más interesante y más poético, ¿no? Más allá de lo chocante, es la cumbia villera. La cumbia villera que nace en las poblaciones más humildes, que al principio, o sea, cuando estábamos en el colegio éramos chicos, lo mirábamos medio de reojo y la bailábamos igual, ¿no? Pero que es, a ver, es un género que tiene mucha denuncia social, o sea, son chicos súper humildes y talentosos que hacen música desde sus barrios, que es una forma, ¿no?, de progresar con la cultura, y que tienen denuncias por la discriminación que tienen ellos al tratar de buscar trabajo fuera de la villa. Hablan de los tranzas se llama acá al dealer, ¿no?, que es el que reparte la droga al pibe del barrio, ¿no?, del narcomenudeo. Y bueno, lo que pasa también con el género de música villera, ¿no?, de cumbia villera, es que muchas veces los cantantes también están metidos en el tema narcotráfico. El año pasado fue noticia el cantante de Yerba Brava, uno de los principales grupos de cumbia villera. Y lo encontraron en el aeroparque, el aeropuerto acá, pero que me ría, pero es como, o sea, a mí me causa gracia, ¿no? Porque él tanto cantar sobre estos temas que lo detuvieron con casi 1 kilo de cocaína en su estómago y en los genitales. O sea, fue tremendo. El impacto también lo tuvimos y lo seguimos teniendo en la literatura, ¿no? O sea, no es un género, el género narco explícitamente no es tan explotado acá en la Argentina, pero hay novelas muy interesantes. La primera que leí, que data, si no me equivoco, del año 2016, es No hay risas en el cielo, de Ariel Urquiza. No hay risas en el cielo es una serie de relatos que se unifican después en una misma trama que refleja que los negocios de narcotráfico están intrínsecamente relacionados en toda Latinoamérica, ya sea desde México hasta la Argentina, o sea, están todos relacionados. Después tenemos una novela que es de no ficción, que es Si me querés, quereme tranza, que es de Cristian Alarcón. Y es, la verdad, una investigación maravillosa sobre el narcomenudeo en la villa más importante, la mayor villa de Buenos Aires, ¿no? Y cómo se manejan los tranzas, estos dealers, cómo también negocian con los jueces, con los policías, te denuncian, por ejemplo, que siempre hay una diferencia entre lo que decomisa la policía y lo que después declara, que después esa droga vuelve al mercado. La verdad que es muy interesante. Otra novela, narconovela, del año 2017 creo, es Rojo Sangre. Rojo Sangre fue escrita por el actual embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y cuenta de manera ficcionada la historia del Cartel de los Monos, que es una familia en Rosario, una de las ciudades más violentas de la Argentina, que se manejaba el negocio de narcomenudeo, ¿no? En una ciudad que aún hoy, cuando todos los monos están en la cárcel, cayó el último mono hace pocos años, bueno, aún hoy en Rosario hay casi una muerte por día por la violencia en narcotráfico, las bandas que se pelean por el territorio.
Otra novela interesante, narconovela, es la de Nicolás Ferraro, Cruz. Nico Ferraro siempre tiene presente la droga como elemento, ¿no?, en sus novelas negras, es un autor de novela negra, pero el escenario de Cruz es en Misiones, Misiones en la Triple Frontera, una zona que, hablamos de que es una liberada, pero es una zona selvática con muchos ríos, y que es muy permeable la frontera entre Paraguay y Brasil. Y ahí Nicolás deja en claro que el narcotráfico y la trata de personas es moneda corriente en esta zona, ¿no? Y como si fuera, no sé, salgo acá y veo, no sé, que pasa, no sé, un auto. Y ahí, bueno, pasa, mira, está el tráfico hormiga, uy, mira, o sea, voy a un pueblito en que hay un prostíbulo y ahí tomo merca y hay una prostituta. Todo eso pasa en Cruz. Y después tenemos una novela diferente que me gustaría mencionar, y que tiene que ver con la narcocultura, porque hasta ahora estoy, la verdad, estigmatizando las clases más bajas con todas las novelas que estoy mencionando, ¿no? Porque Rojo Sangre nació o sea, los monos son de una villa de Rosario, y que es el mundo de la música electrónica, ¿no? En el mundo de la música electrónica, yo creo, a ver, no soy académica, pero yo creo que hay cierta narcocultura, ¿no? Porque es ir a bailar, consumir cierta sustancia que la verdad que si no la consumís, la música, yo que no consumo, o sea, a mí me parece re aburrida la música electrónica, hay gente que le encanta, pero tengo amigos y el autor mismo que ha escrito bastante sobre el tema, Enzo Maqueira de la novela electrónica, que para ir a bailar toma la pastilla y hay todo un mundo narco cool, porque el pibe que te vende la pastilla es un pibe como vos, que va a bailar, que está bien vestido, que a lo mejor viene y te lleva la droga a tu casa. Todo ese mundo narco cool de consumo y dealer schools está reflejado en la novela electrónica de Enzo Maqueira. Y después, para cerrar, porque la verdad este tema me súper emociona, también en Argentina el narcotráfico impactó culturalmente en el cine. Por ejemplo, hay una película de hace muchos años, antes de 2010, debe haber sido Paco, que era la historia de un chico, hijo de políticos, que se volvía adicto al Paco, a la pasta base, y de vivir en la alta sociedad terminaba, pobrecito, casi un zombie en las poblaciones, en las villas. Y también la droga está como elemento ¿cómo se llama? Como elemento dentro de lo policial, ¿no? Por ejemplo, la serie El Marginal, que también tiene su remake en México, que está en Netflix, demuestra cómo la droga y la trata de personas también son negocios que manejan dentro de las cárceles los mismos presidiarios. Bueno, eso. Muchísimas gracias, Paula. Es un mundo sumamente interesante y bastante desconocido para nosotros, porque obviamente tenemos más relación con Chile, lo que está pasando en México y Colombia, y todavía para nosotros bastante desconocido lo que está pasando en Argentina respecto a la agricultura, así que te agradecemos un montón tu respuesta. Bueno, para seguir, le voy a pedir la opinión a Rodrigo Ramos Bañado, y otra vez, por a los que se estén integrando recién en esta conversación, voy a repetir la pregunta, que es, ¿podemos hablar de una narcocultura conosureña y en qué se diferenciaría de la mexicana y la colombiana? Entonces, Rodrigo, por favor. ¿Iniciar el audio? ¿Ahí sí o no? Ahí sí, ahora sí. Hola, un gusto participar con ustedes. Interesante esta actividad en general, o sea, el seminario me ha parecido muy interesante, porque igual pone un tema que no se ha tocado a nivel local, a nivel chileno, digamos. Respecto al tema, nosotros igual estamos, creo, a años luz de lo que pasa en México y en Colombia. Acá en Chile, en temas literarios, que es el tema que nos compete, nosotros estamos todavía con Pinochet, con estas introspecciones internas, enfrentándonos al sistema neoliberal, que también es como una tendencia. Está el debate de género muy potente en estos días, un debate muy intelectualizado, ya a esta altura creo yo que como que no baja, es importante que baje ese debate. Y son otros temas los que nos competen en Chile, con el tema entonces como que no se ve bien, o sea, el tema el tema narco, o sea, la literatura como que no ha sido tomado, o sea, creo que también, como somos tan medios hipócritas los chilenos, como tampoco no es muy bien mirado también escribir sobre narcos, o sea, sobre historias de narcos, o incluso con el realismo sucio tampoco, siempre el realismo sucio lo califican de marginal, o sea, muy marginal, y también como una palabra que a mí no me gusta esas etiquetas.
Pero en cambio, claro, o sea, también veamos también el tema de Colombia, el tema de México, también hay una industria que vende, que tiene muchos dólares y que genera ahí una cantidad de dinero a quien produce esos temas y es un negocio que lo vemos en el streaming, en la tele, en la serie y todo, entonces también hay como una industria, como otro enfoque. Ahora yo les quería contar un poco bueno, yo vivo en Antofagasta, en el norte, que es una zona de tránsito bueno, ahora estamos viendo cómo entra gente de Venezuela hacia Chile por la frontera. Entonces hay un tema ahí como una zona de tránsito, estamos muy relacionados con el tema de narcotráfico, o sea, históricamente, la zona de Antofagasta, Iquique y Arica, especialmente. Y ahí hay una historia que estaba buscando material y encontré, claro, o sea, hay una película que encontré, una película de los años de 1927, que se llama Cocaína, que es una narrativa muy interesante porque en esa época, para contextualizar un poco, Antofagasta le llamaban el Hollywood de Sudamérica. Venían a filmar muchos cineastas películas de cine mudo al norte, por el tema de la luz, porque acá hay una luz por el tema del sol muy fuerte, entonces no te permite grabar casi de día, o sea, no necesitas, digamos, más elementos que el sol. Entonces ahí se produjo una película que se llama Cocaína, que es de un realizador que es Carlos Alberto Santana, un cineasta que grabó esa película. Y según el diario de la época, la definía como la historia de un joven que, claro, que consumía, que estaba apenado de la vida, que tenía unos problemas sentimentales, todo, y cae en el consumo de drogas. Y por eso se llama la película Cocaína. Entonces lo llamativo es que te hace referencia a la cocaína en 1927, algo que llama mucho la atención. Entonces, claro, si uno empieza a conversar, yo soy periodista, he trabajado en diarios acá en el norte, entonces igual el tema siempre lo he seguido con atención, el tema uno siempre se encuentra con historias de narcotráfico muy antiguas, muy antiguas. Entonces ahí uno llega también al tema, claro, o sea, al tema de los laboratorios de cocaína en Arica, a historias por Perú de un turco, un turco que aquí tengo el nombre, Husaf Ha, no me acuerdo el nombre, pero es un Husaf. Gustav Hart. Ese mismo. La historia del Yayo Friti, otro famoso traficante de Arica. Y hace poco, bueno, estaba trabajando en la Estrella del Paraíso, yo era editor de la Estrella del Paraíso. Entonces me llega de repente un personaje a decirme que era un pintor que venía saliendo de la cárcel. Bueno, yo soy un artista plástico y quiero que me hagan una nota en el diario. Y justamente le pregunto quién era, es Salim Valenzuela, ¿no? Salim Valenzuela es uno de los traficantes, quizás, bueno, quizás Simón Soto después pueda, porque Simón Soto trabajó el tema del Cabro Carrera, pero era amigo del Cabro Carrera, Salim. Entonces, dentro de todo, yo le dije, ya, me interesa mucho tu tema plástico, o sea, como artista me interesa, pero me interesa lo otro, cuento un poquito de la historia más antigua, de cómo surgió el tema de la cocaína, todo, y ahí me empezó a contar el tema de los laboratorios, de las recetas, cómo partió esto en Arica, después en Valparaíso. Entonces es un tema muy apasionante que no ha sido contado, salvo, o sea, yo creo que la novela de Simón Soto, la del Cabro Carrera, como que cuenta la historia del cabro, o sea, de Santiago, como que está metido ahí el tema narco, pero falta contar. O sea, creo que se puede contar a través, yo creo que de la crónica quizás, como que son historias reales que se vivieron, o también puede ser a través de la novela. Entonces, como son tareas pendientes y son temas muy apasionantes, muy interesantes, y que pueden, claro, o sea, si hacemos como una línea cronológica, que pueden desembocar en los fusilamientos de Pisagua en el año 73. Cuando fusilan a 9 narcotraficantes por un tema más que nada personal de un fiscal que los quiso fusilar por un problema más que nada entre ellos de droga, entre el fiscal y estos narcotraficantes que eran de Iquique y que tenían una conexión con Oruro, siempre estuvo esa ruta entre Oruro o Cochabamba y hacia Iquique. Y como que en ese momento se logra, y a través también, o sea, digamos, que el gobierno de Allende también fue bastante permisivo en esa época con el tema del narcotráfico. O sea, hay una historia que también van en la fantasía y en la cosa más como anecdótica. Los viajes de Allende al norte, la famosa gira al norte, Fidel Castro también está metido por ahí. Entonces, son anécdotas que, como les digo, no están contadas. O sea, yo creo que falta un tema, una gran
una gran crónica sobre la historia de la droga en Chile, o sea, especialmente en el norte, quizá como una cosa, como les digo, más crónica, más historia. Quizá una novela, tomando en cuenta algún personaje. Pero yo creo que esa es una manera de contar estas historias que están más que nada en el tema oral, como que falta que se cuenten en el tema escrito y que estén ahí el testimonio. Yo creo que eso es como que a los chilenos nos falta mirarnos con el tema de la droga. Como digo, somos medios hipócritas para nuestras cosas. O sea, la droga siempre ha estado, y creo que es una cosa que falta también vernos por ese lado y contar historias. Ese es el tema. Muchísimas gracias, es un tema tremendamente interesante. Yo creo que hay que retomar esto, vamos a retomar esta conversación respecto al WhatsApp Card y el primer cártel que hubo, además a nivel latinoamericano, porque ellos fueron los primeros que tenían flotas de aviones, de barcos, y que mandaban toda la droga hacia Estados Unidos. Y claro, los chilenos, los pioneros en el narcotráfico antes que los colombianos, los cubanos y los mexicanos. y está también en la bohemia eso. O sea, si tú empiezas a reencontrar esta historia, a buscarla, a investigarla, uno va por la bohemia y la encuentra. O sea, en locales, gente que participó, músicos, garzones, y de ahí como que se va contando se va contando un plano de esa historia. Más está el otro plano, entonces es como muy interesante de recobrar esas cosas, y también lo que es Cochabamba para el norte, lo que ha significado Cochabamba como lugar de conexión, de intercambio comercial, de camiones, de droga, etcétera. Es un tema apasionante, y la misma, no sé, en La Quiaca, también en Bolivia, en la parte de Salta, Jujuy, también conectado con el norte de Chile, también hay otro tema. Pero como digo, nos falta contar. O sea, creo que andamos en pañales en ese tema. Falta, porque además también falta documentación todavía, o sea, el tema del WhatsApp Card, el cártel, recién se está documentando por los historiadores que viven en Miami y que se dedicaron a revisar los periódicos de la época, y ahí se empezaron a dar cuenta que en todos los periódicos empezaban a culpar a los chilenos del tráfico. Y ahí fue que empezaron como a reconstruir esta historia de este cártel y en su relación ya con Chile mismo, y todo lo que hacían en el puerto de Valparaíso. Pero además ellos ni siquiera eran del norte, eran muy centrales. Claro. Entonces, bueno, un tema, a mí también me apasiona, así que espero que lo retomemos en un ratito más. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Ya. Dejo entonces ahora a don Mario Silva. Ahí sí, ¿cómo me escuchan? Bien. Por favor, con respecto a la primera pregunta, yo en lo personal no escribo sobre narcoliteratura porque a mi edad estoy muy consciente que las palabras crean realidad. Y al crear realidad se van creando modas. Y esas modas inconscientemente se van estableciendo la cultura popular y después pasa a ser natural. Para mí, en lo personal, la droga es una herramienta de poder que se ocupa para producir miedo. Vean el comportamiento de los narcotraficantes en las poblaciones, con su música y con todo lo demás. Yo le hago simplemente un análisis semiótico. ¿Cómo me paro frente a este fenómeno como escritor y como persona? ¿Y cómo lo hago como lector o como tallerista? Porque son poderosísimos. La cantidad de armas que hay en las poblaciones es increíble. Mi hijo vive en la comuna de La Granja y todo. Pero ¿cómo me planto yo contra eso? Es mostrando el efecto. Yo meto a la droga no como personaje principal, sino que como contexto. Para mí, ¿cómo trabajamos en el efecto de la droga? Yo hago talleres en el Sename, pertenezco a Fundación Ítaca. Trabajamos en reinserción de adolescentes que han purgado. Y muchas veces ellos, yo los recibo en los talleres cuando vienen saliendo de Tiltil y le han tenido que meter pastillas por debajo de la lengua para volverlo a una normalidad. Eso me interesa sin mostrar de la droga. Porque la droga es la caja negra de este sistema que está quebrado a nivel global. ¿Y quién maneja este sistema global? Bueno, averígüenlo. Ahora, ¿cómo me planto yo ante esto como escritor? Yo no voy a hacer una apología sobre la droga. O sea, yo corro el riesgo por ego de caer en una apología, escribir una apología con la droga, el trayecto del héroe, para que sea más vendible. No me interesa. A mí me interesa trabajar con la gente que está sufriendo la abstenencia.
con la gente que pasa de la pasta al cigarro, que pasa de la pasta al alcohol, pero siguen siendo esclavos, porque este sistema está diseñado para eso, y la droga es su herramienta, es su herramienta. Y cuando tú te rebelas contra eso, oye, en el gobierno anterior de Piñera hubo una investigación de 600 kilos de cocaína que quedó ahí, y estaba metido Pedro, Juan y Diego, y el detective que lo denunció tuvo que irse a Ecuador. ¿De qué me vienen a hablar? ¿A mí me van a venir a practicar catecismo con los pantalones abajo y los genitales en la mano sobre la droga? No, no. Entonces tampoco, como yo no puedo investigarlo, porque tengo una historia súper buena para el escrito, de hecho tengo una novela sobre narco que se llama La Prenda, que es una novela cortita y que me la leyó alguien que salió de rehabilitación de su tratamiento de cocaína, que perdió todo, y este compadre muy generosamente me dijo, sí, Mario, pero te quedaste corto con la novela. Pero no la quiero publicar, no me interesa, no me interesa. Es mi punto de vista con respecto a cómo yo veo el daño que le hace a la sociedad y a nuestra cultura la droga. Yo no pretendo hacer un trayecto del héroe para demostrar que perito de aquí, que perito de acá, no, si la mecánica de la droga siempre ha sido la misma. La del tráfico de armas es la misma, el tráfico oye, estamos llenos de inmigrantes, y eso también es tráfico. Y nadie se preocupa. Y imagínate quién se trajo a los haitianos para acá, los mismos compadres que estaban metidos como cómplices de los 600 kilos de cocaína. Entonces, somos un país terriblemente cínico, de doble estándar, que nosotros decimos damos una limosna y con eso nos ganamos el cielo. Y hay alguien que nos avala la sacralización de la avaricia y pasamos piola. Entonces, yo no pretendo escribir sobre no pretendo ser narcoliteratura, no. La literatura mía está más atrás de la narco, está más atrás de la literatura es de esa literatura despreciada por el canon. Yo hablo de rotos, de prostitutas, de ladrones, de asesinos que viven en la población, que los conocí desde que soy niño y a los cuales respeto y amo como me amo a mí mismo. En la parada como escritor que estoy yo y trabajando en la reinserción de estos jóvenes, yo estoy en el 11º mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no sé amarme como creador, el producto, el amor que yo le voy a entregar a mi prójimo va a ser un vulgar y picante remedo cargado de vanidad. No me interesa. A mí me interesa trabajar en la reinserción, me interesa que los cabros, oye, tengo unas experiencias, bueno, no hay tiempo, pero son unas experiencias maravillosas, pero maravillosas. Que un cabro que ha asesinado a los 12 años y que es un juntador de letras y tome el Roberto de la Julia y durante el mes que dura el taller que damos con Fundación Ítaca en el Sename y te toca el brazo y dice, profe, somos nosotros, somos nosotros. Entonces, eso es lo que a mí me llena de regocijo, porque el talento que se me dio, que es el talento para escribir, lo estoy ocupando ya, no me interesan las denuncias. No me interesa la denuncia. No, pero si tú puedes tocar con tu obra a otra persona y mostrarle una visión distinta del horizonte, yo estoy en esa parada. Yo estoy en esa parada. Estoy dispuesto a morir en esa parada. Estoy dispuesto a morir en esa parada, aunque el canon, o sea, a mí el canon me interesa un reverendo testículo de mono, como diría un instructor militar. No me interesa. No me interesa porque yo no escribo para ellos. Yo no escribo para minas lunáticas. Alguien que le diga a la Patricia Espinosa que, porque me denostó el Roberto y la Julia en una crítica, que alguien le diga que tenga cuidado de no morderse la lengua cuando haga crítica literaria porque va a morir envenenada. Cuando ella dé un taller en el Sename o en una población periférica, que la compadre me denoste. Pero antes, no, y no se lo voy a permitir. Ni a ella, ni a nadie, pues, si yo lo hago con respeto. Lo comparto con respeto. Me gusta hacerlo, soy feliz. En estos talleres que nosotros hacemos en Ítaca, que se les enseña bien. Oye, en estos momentos estos cabros que han delinquido, compadre, que son los personajes de mi novela, están fabricando máscaras. Hay compadres que están aprendiendo a cortar el pelo. Esa es la parada nuestra. Esa es la parada de Ítaca. Yo estoy en Ítaca por eso, porque me ha permitido reinsertarme a mí también como persona. Y si no, tú no te reinsertas, vas a entregar un remedio de amor.
Para mí, a mis 65 años, estoy como un lolo de 15 con la experiencia de 60, o sea, estoy entero rico, me digo a mí mismo. En este momento, fíjate, para mí es súper importante entregar lo mejor que siento y es por medio de los talleres y por medio de lo que escribo. La narcoliteratura me preocupa, compadre, me preocupa. Como moda, me preocupa mucho. Porque los cabros, si es lo mismo, que si yo lo vi en los 70. ¿Quién trajo la marihuana? O sea, mi papá me decía que la marihuana siempre tuvo los prostíbulos. Y es cierto, yo le creí siempre a mi padre. ¿Quién puso de moda la marihuana en Chile? La película Woodstock y los cuerpos de paz. Y la marihuana no llegó a las poblaciones, llegaron a los niveles sociales medios, donde después nacieron los Chicago Boys, donde nacieron las planas mayores de los movimientos marxistas-leninistas, la revolución, y había compañeros de esos mismos compadres, tanto los Chicago Boys como los marxistas-leninistas, que cuando hablan del pueblo dicen la rota con desprecio. ¿Cachai? Entonces yo estoy en otra bola. No Muchas gracias, Mario. Con literatura, ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, súper polémico, creo que vamos a tener mucha discusión de aquí con todo lo que estás diciendo, creo que, bueno, podemos generar una polémica muy interesante, esperemos que también la gente del público que nos está viendo se anime a conversar sobre esto. Bueno, ahora vamos con Simón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por invitarme. Me angustia la coca porque la consumí mucho. Es una estupidez lo que estoy diciendo, no debería decirlo porque no tiene ningún sentido directo con lo que estamos hablando, pero claro, sí, es una metáfora interesante la coca misma, ¿no? Porque la de mayor calidad es casi cristalina, ¿no? Como alita de mosca, como le llaman, ¿no? Una droga que brilla, ¿no? Y que es tan adictiva, ¿no? Como que provoca tanta eh, tanta tanta adicción, ¿no? Como que creo que ahí hay algo muy misterioso, eh, y sobre lo cual como que probablemente se ha escrito mucho, pero sigue siendo como, ¿no? Sigue teniendo un centro oscuro, ¿no? Sí, perdón, quería hacer esa reflexión con respecto a lo que están hablando, porque me provoca un poco me acuerdo ¿no? de noche, jalando, la resaca, ¿no? Que es tan larga además, ¿no? La resaca de Merca, ¿no? Me pareció muy interesante lo que dijo Rodrigo de esa película del 27. Me parece un dato notabilísimo. Y se puede ver en alguna parte, está en algún archivo digital esa película. O sea, hubo un trabajo por ejemplo, de Carlos Santana. ¿Me están escuchando, sí? Sí. Hubo un trabajo de recopilación de antecedentes, o sea, de un proyecto, un Fondarma, hace un par de años, de Carlos Santana, de sus películas. ¿Y él es chileno, ese cineasta? Él es chileno, pero se fue a Antofagasta a grabar en la época del cine mudo, en los años 20. Estuvo grabando, haciendo varias películas. Y hay un documental que se llama Antofagasta, el Hollywood de Sudamérica, que tú buscas en Google, Adriana Swanich. Adriana Swanich, ahí puedes encontrar a Adriana Swanich. Hay un libro también de eso, ¿no? Hay un libro también. Hay un libro. Ahora, no sé cuánto se llama, sobre cocaína, la película, no sé, no creo que esté. O sea, pero como película. Porque muchas, claro, dentro de esa historia, casi incluso las películas desaparecieron, se transformaron en peinetas, toda una historia, un mito. Sí, el antiguo Chile Films, que lo vendieron y hicieron peinetas, terribles. Peinetas, claro. Sí. Pucha, no me quiero ir del tema, es que le quería preguntar al tiro que no se me olvidara, porque me pareció súper interesante. Pucha, hay varias reflexiones, ¿no? Yo, la verdad, como que
no sé si, o sea, como con esta suerte de subgénero, no sé cómo denominarlo, no le he leído, no lo he leído en tanta profundidad. Obviamente leía a Elmer Mendoza, que estuvo, parece, en una de las mesas, ¿no? Pero como que eh, como que recuerdo que estuve con él me tocó también, nos pusieron como que con la novela que escribí como que me cayó el mote, me cayó el eh, eh, me pasó lo mismo que con ustedes, ¿no? Me invitaron a una mesa en la Feria de Guadalajara y me tocó con Elmer, que era una persona muy amable, pero me sorprendió como que había, y bueno, y también leyéndolo, como que eso se aparece, ¿no? Había una moralidad extrema en su opinión, ¿no? Como bueno, además viene de México, imagínate haber sido testigo, ¿no? De toda de ese increciendo que es casi como casi satanista, ¿no? Como lo que ha ocurrido, los cadáveres sin cabeza, como hay algo ahí como muy, como que supera la simple violencia, ¿no? Hay como eh, hay como un eco hacia otra parte, ¿no? Con lo que provoca el negocio de la droga, ¿no? Pero igual me sorprendió que él opinaba con una moralidad extrema, casi con un horror cósmico, ¿no? Al mundo del narco, ¿cachai? Como que alguien le preguntó si no me acuerdo cómo se llama el personaje de sus novelas, ¿no? Este El zurdo detective. Vendetta. Claro, le preguntaron si el zurdo alguna vez iba a trabajar, porque hay unas novelas que ha coqueteado con el mundo narco, y dijo, no, jamás, jamás, o sea, jamás, güey, jamás, jamás lo voy a entregar al mundo, como había un horror, ¿no? Y como que siento que, como que, salvo, por ejemplo, lo de Alarcón, que es chileno, ¿ah? Que se fue hace mucho tiempo a Argentina, ¿no? Un tremendo periodista. eh, y ese libro que mencionaste es brillante, ¿no? Como que siento desde que como que el registro como reporteril, ¿no? Como que se aborda el tema con mayor, como, no con esta moralina, ¿no? En cambio, como que me sorprendió que Elmer, como que, ¿no? Que había como un pánico, una moralina, y me pareció como sorprendente, y creo que es difícil desmarcarse eso, ¿no? Como sobre todo él, que es un autor que vive en México, etcétera, ¿no? Está muy cerca, ¿no? El, siento como el fenómeno, ¿no? Como el fenómeno eh, el que mencionaba antes, ¿no? De la violencia exacerbada, etcétera. Y como que desde ese punto de vista me interesa más como una literatura que es más lateral, no el narco mismo. O sea, creo que me interesa mucho más 2666, ¿no? Que cualquier novela narco, ¿cachai? Como que siento que, al igual que con el mal policial, ¿no es cierto? O con el policial mediocre, ¿no? Cuando querías ser como, o estáis demasiado imbuido del género, eso como que de alguna manera empuja tu trabajo hacia o lugares comunes, o moralina, o etcétera, ¿cachai? En cambio, por ejemplo, en la parte de los crímenes de 2666, si bien, o sea, está el tema narco, pero como que subyace casi, ¿no? Entonces uno ve como lo que está en torno a eso, lo que produce, ¿no? Lo que se produce, el desierto, ese horror, me parece mucho más interesante que el detective Elmer, que igual es la raja y todo es entretenidísimo, ¿no? Eh, pero sí, me pasa eso, como que el género creo que delimita más que exacerba la cuestión. Y insisto, yo siento que la coca es como, todavía es un secreto, ¿no? Como, no digo, un secreto como
por qué provoca lo que provoca, ¿no? Como la cantidad puta desorbitada, ¿no es cierto?, de kilos, de toneladas que se producen, ¿no? Año a año, ¿cachai? ¿Quién jala toda esa coca, ¿cachai? ¿Qué es la, ¿cachai? Como, primero, ¿cómo es posible que el apetito humano eh, eh, tenga esa infinita capacidad, ¿cachai? Eso me parece más interesante, ¿no? Como el nexo, hay una novela de Alan Poe también, ¿no? Y El pasado, ¿no? Que hay una parte que el personaje, uno de los personajes protagónicos se encierra a escribir y a jalar, ¿cachai? Eh, están algunas cosas de Fowl, ¿cachai? Como que eso me interesa más, como eh, más que el relato mismo, ¿no? Como que eh, eso me pasa, como que y claro, y como que me complica un poco también porque a mí lo que me interesaba, o sea, como que o sea, yo tuve que abordar el tema puta, del tráfico los orígenes, o uno de sus orígenes en Valparaíso, etcétera, porque era imprescindible, ¿no? Para la novela que estaba escribiendo, me interesaba también, ¿cachai? Pero como que me interesa más eh, como un mundo más complejo y variado que únicamente el subgénero. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Eso, en mi opinión Perfecto. general de lo que me preguntabais. Sí, bueno, creo que hay dos cosas súper interesantes que podemos como discutir en ese sentido. Uno, me parece muy importante que hayas partido con tu confesión, porque justamente lo que queremos también es desmitificar este tema de la droga, ¿no? O sea, que no es verdad que la droga solamente está en las poblaciones, los barrios marginales, las villas en Argentina, ¿cierto? Sino que trasciende absolutamente toda nuestra sociedad mexicana, chilena, Y, argentina, ¿cierto? bueno, Completamente. perdón, y la coca la jala mucha gente. Y mucha Es gente de plata, impresionante. además, porque No, también no obviamente, de es plata, droga, no es pero también droga barata. como clases medias, ¿cachai? Como clases medias profesionales o acomodadas, puta, la cantidad o sea, creo que en ninguno de los círculos de amistades o profesionales, no quiero funar a nadie, ¿eh? No son todos, digamos, pero te lo juro, creo que en ninguno de los círculos en los que he trabajado laboralmente o de amigos, puta, ha estado absolutamente limpio de coca. Como que siempre hay alguien que jala, o ¿cachai? A alguien que, puta, que va mucho al baño, o que llaman a un hueón y salen puta, a X hora, ¿cachai? A la madrugada, ¿cachai? ¿No? Y la Eh, coca, y la no, mira, pasti, y el molly, claro, y etcétera. esa cuestión, Cuando bueno, estamos hablando de la coca. puta, yo dejé de chupar trago, alcohol y de jalar coca, que eran las cosas que consumía, porque la hierba como que me produce crisis de pánico, ¿cachai? Entonces no podía fumar hierba, pero dejé los motes y el trago hace como 3 años con un psiquiatra y todo, si no habría sido muy difícil, ¿no? Después empecé a tomar antidepresivos para balancearme, ¿no? Y para poder persistir en el proceso de abstinencia, y que por suerte no he vuelto a recaer, ¿cachai? Pero, puta, no sé por qué estaba mencionando esa cuestión. No, pero, o sea, una vez vino un editor, que no lo voy a funar obviamente, pero vino un editor argentino que jalaba mucho, y lo primero que preguntó era, en un asado, le hicieron un asado de bienvenida hace unos años, y lo primero que quiso saber era quién eran los jaleros del carrete para que lo Para que lo invitaran, ¿no? acompañaran, claro. ¿No? Y como que se enojó porque, claro, o sea, yo le dije, sí, puta, no, mi dealer no está, no sé, como, vamos, y fuimos como a Plaza Italia, y después, puta, Providencia, y estaba molesto, che, ¿cómo no tienen dealer acá? ¿Pero qué tipo de jaleros son ustedes, cachai? Bueno, y un año después fuimos a mí me invitaron a presentar mi primer libro, Cielo Negro, Argentina, y el weón hizo la movida, ¿cachai? Y nos cagó como con el 60%, nos pasó una bolsa que ya había abierto, ¿cachai? O sea, era que es algo que la coca produce, ¿no? Como un engrandecimiento del espíritu que es mentiroso,
¿no? Como que te sentís muy bien y luego es todo mentira, ¿cachai? Y obviamente el buen dijo, no, cuando yo les voy a enseñar cuando vayan a Buenos Aires, ¿cachai? Los voy a llenar de prostitutas, de coca, y bueno, nos cagó, dijo, no, pásenme la plata, loco, y no, nos cagó con la plata, ¿cachai? Nos pasó una bolsa media abierta, él se quedó con la más grande, ¿cachai? Está en todas partes. Tanto Esta es una aparte. cuestión de está en todas Sí. partes, es impresionante, me impresiona. Por supuesto, y eso es también lo que queríamos como relevar en este congreso, no solamente desde el ámbito académico, por supuesto. Y lo otro que te quería comentar es que una de las últimas novelas de Elmer Mendoza ya se mete en el narco, así que no es verdad que sea tan No es moralista. verdad. Completamente en desacuerdo contigo respecto a Bolaño, pero eso lo podemos conversar Ya. alguna vez, porque me parece que 2666 es una novela muy mala, pero bueno, ya después eso lo podemos, Yo creo que lo podemos es poner la en la mejor polémica. novela Sí. del siglo XXI que se ha escrito, la encuentro inmensa, como Bueno, ¿viste? Ahí puta, ya la tenemos encuentro completamente dos opiniones preciosa. contrapuestas. Le vamos a preguntar después a la gente a ver, hacer votación, como votación de Instagram, así con cuál. Como que en serio, no encuentro que se haya escrito nada de esa altura en o sea, hay cosas muy buenas, pero esa novela está arriba, es absoluta. No, pero perdón que nos vayamos un poco el tema, pero que esa novela lo que hizo Bolaño además fue tomar los expedientes literales y reproducirlos en la novela sin ningún tipo de estética ni nada. Y le y los dijeron que no, reproduce maravillosamente. pero le Pero, pidieron que no lo hiciera, que él llega y lo hace. O sea, sí, yo creo pero que también hay como además, una cosa, a mí ahí sí me parece un poco un tema de ética. Ya, perdón, nos estamos yendo como hacia otro lado, después lo conversamos. claro, Bueno, como se pueden dar cuenta, estamos súper mal de tiempo, porque me parece interesante todo lo que han dicho. Entonces, hemos estado un poco perdón. mal, al revés, perdónenme, a mí yo he estado súper mal con la moderación de esta mesa, perdón, pero me interesa mucho lo que quieren decir todos. Ojalá tuviéramos toda la tarde para conversar. Pero bueno, lo que voy a hacer es que las preguntas 2 y la 3 están bastante relacionadas, así que vamos a ir con la 2 y la 3. Entonces, ¿por qué escribir sobre narcotráfico en Chile y Argentina? ¿Por qué ustedes escriben sobre narcotráfico, sobre droga? Y en ese sentido también, ¿cómo definirían sus novelas y sus apuestas literarias individuales? Acá la gracia es que ustedes cuenten de su trabajo. Paula. Para mí, escribir sobre narcotráfico es importante, no desde el nivel del morbo, ¿no? El nivel del narco, el nivel de la muerte, la sangre, sino desde la denuncia social, ¿no? Porque muchas veces de la misma ficción se puede contar mucho más que desde el periodismo. O sea, desde el periodismo, o sea, si tenés que hacer una denuncia, tenés que tener todos los papeles y después enfrentarte a una posible denuncia. Y también desde la literatura se puede colaborar para luchar contra la droga, ¿no? Que te enferma la sociedad, te vuelve una sociedad violenta. O sea, el chorro de antes que a lo mejor iba, te robaba, a lo mejor te apuntaba, te robaba, ahora el pibe dado vuelta por el Paco viene y te pega un tiro cuando ya le diste las zapatillas. Para mí sí es importante escribir sobre narcotráfico, pongámosle, no sé, narconovela o novela negra de la manera que sea, ¿no? Porque la manera en que hoy se está combatiendo en la mayoría de los países el narcotráfico, no sé si es buen camino, porque los operativos van en aumento, no bajan, o sea, si baja el número de kilos de droga decomisada no es porque haya menos, sino porque, o sea, hicieron la vista gorda y podemos desde la ficción un poco sutilmente bajar línea para que se trate de otra manera, ¿no? Porque con el uso de las fuerzas de seguridad, los que pagan el pato son los más débiles, las poblaciones más vulnerables. Y la verdad que estaría bueno, ¿no? Tratarlo más desde la parte de salud, porque así como si no hay cliente, no hay trata, si no hay consumidor, no hay narco, ¿no? Entonces, si hay una mejor atención desde el Estado de la persona que necesita de una sustancia para su vida, ¿no? Por la adicción, y la verdad que habría que tratarlos para que no compren más, y si no compran más, o sea, los narcos, o sea, no tienen nada que venderle, más allá de legalizarla o no.
Y el narcotráfico, acá en Argentina, sí, ya se ha escrito sobre diferentes cosas, ¿no? O sea, de las mulas, escrito del tranza, y queda todavía bastante por escribir, por ejemplo, sobre los desplazados, porque acá en la Argentina tenemos novela narcopistoleros, lo nombro muy por encima, pero acá, por ejemplo, bueno, hay desplazados del narco en Colombia, hay desplazados del narco en Perú también, ¿no? Y acá en Argentina también. Una práctica muy usual de los narcos es aliarse con terratenientes y queman, por ejemplo, zonas aledañas a la hidrovía del Paraná, ¿no? Con la que traen drogas desde el norte, y bueno, le queman las islas a pueblos originarios y después se quedan con los terrenos, y queda como una zona liberada para que pasen ahí los barcos con droga y también las avionetas. A mí, la verdad, me interesa la literatura, ¿no?, que hace una denuncia social. Y mi novela Pistoleros tiene denuncia social. No por una postura por quedar bien, porque soy progresista, porque la verdad me indigna, o sea, soy re cabrona, tan cabrona, y me re indigna la injusticia. Y si tuviera que definir a Pistoleros, y sí, es una novela de denuncia social y también feminista, ¿no? Y acá me meto un poco en el género narco-narco, que vos, Ainhoa, me contabas, y también Kelita Vanegas, que bueno, que la mujer en la novela narco normalmente termina bastante mal, ¿no? Vayamos a qué sé yo, las más conocidas. Sin tetas no hay paraíso, Catarina termina, pobrecita, o sea, suicidándose con un sicario. Rosario Tijeras, la chica sicaria también, o sea, termina muerta. Y la verdad que yo con esta novela, o sea, mi protagonista es una chica que fue prostituida desde chica, ¿no? Vendida por la mamá a una red de trata. Después, cuando es grande, tiene 18 años, se pone de novia con un narco que es divino, hermoso, pero termina siendo un golpeador psicópata. ¿Por qué va a terminar mal la historia? Y bueno, yo con Pistoleros quería mostrar muchas historias que a través del periodismo no pude contar. No pude contar, no sé por qué, o por bajada de línea de la empresa, o por, no sé, o porque no teníamos la documentación suficiente, ¿no? Cosas como la prostitución infantil, ¿no? Las redes de trata, los negociados que hay con la política, ¿no? Los narcos y paramilitares que están encerrados en los barrios privados bajo una fachada de gente bien y no sé, de alta sociedad. Quería denunciar toda esa hipocresía que se ve reflejada en las noticias, ¿no? Porque en las noticias nos quedamos con el búnker narco derribado y te aparecen los nombres de un par de exguerrilleros peruanos, ¿no?, que son capos narcos acá en la Argentina, y la verdad que no sabemos nada de los nombres de los detenidos narcos, de organizaciones que tienen yates, mansiones, avionetas, eso no sabemos nada. Entonces tenía ganas de denunciarlo, y por eso mismo en la novela, ¿no?, que la protagonista es esta chica, que es una antigua esclava sexual, se me mezclan las X. Fuera demostrar eso, ¿no? O sea, cómo están relacionados los negocios del narco y de la trata. Quería mostrar también cómo se mueve la droga en las bases, ¿no?, en las poblaciones, que es el narcomenudeo, las cocinas, donde a lo mejor tenés una mujer que, o sea, tiene 5 hijos y gana más vendiendo Paco que yendo a limpiar y no deja a los hijos solos. Y después, cómo se maneja el negocio de la droga en las altas esferas, ¿no?, con la complicidad política, judicial, policial también, ¿no?, que te dejan las zonas liberadas. Eso quería mostrar. Y más que nada también quería mostrar que no es todo blanco y negro, ¿no? O sea, la infinidad de grises que hay en esta vida, más allá de que los personajes son blanco y negro, son muy aburridos, ¿no? Que muchas veces, o sea, no es que la gente sea mala, o sea, que elige mal, ¿no? Que un pibe que termina siendo soldadito de la droga y a lo mejor se lo conoces, es encantador, pero fueron las elecciones que tuvo y las posibilidades que tuvo, sus situaciones, o sea, despegarme de esa estigmatización del pibe villero, chorro y falopero y dealer, todo junto, ¿no? Y también mostrar que a lo mejor era una casa muy bonita en un barrio privado,
a lo mejor no te da miedo entrar como a una villa, pero ahí se concentra la peor de las violencias, ¿no? En este caso un capo narco que más allá de mandar a matar o matar él mismo, o sea, golpea a la mujer que supuestamente ama y, no sé, la manda a violar también, o sea, lo peor que hay, ¿no? Y que también ahí se cocina el verdadero negocio de la droga. Eso. No sé, vos la leíste, Ainhoa, cualquier cosa preguntame y quiero dejar también lugar a los otros chicos. Sí, bueno, la novela de Paula justamente, pero la recomiendo plenamente por muchas cosas, porque es narcoliteratura, pero a la vez no es tan narcoliteratura, tiene muchos elementos distintos, es una mirada femenina del tema narco, pero justamente no que se queda en la victimización solamente, o sea, es una mujer bastante de armas tomar, sin caer tampoco en el otro estereotipo de género, ¿cierto?, de la mujer que se vuelve narca, sino que es muy en el punto intermedio, digamos, y muy real lo que podría ser con una mujer que se involucra con el narcotráfico, y además va mostrando justamente todos estos narcos que no conocemos, ¿cierto? O sea, los narcos que no se muestran, los de cuello blanco, y además el tema transnacional, porque no solamente se queda con los narcos argentinos, se va a España, o sea, México, va mezclando todo, mostrando muy bien cómo funciona la industria del narcotráfico. Así que gracias, Paula. Gracias a vos. Muchas gracias por contarnos tu experiencia escribiendo sobre narcotráfico, drogas. Tú sí lo llamas narcoliteratura, así que puedo decirlo. Rodrigo. Mira, a ver, para contextualizar un poco el tema del territorio y para seguir un poco con el tema de la cocaína, acá en el norte, digamos, lo que es Iquique, Antofagasta, Arica, quizás Calama, San Pedro, Atacama especialmente, está casi relativizado el consumo de drogas, especialmente de coca en diferentes áreas. O sea, tú vas, por ejemplo, en Iquique, en ciertos bares la gente está consumiendo, está el mismo dealer consumiendo con los consumidores, con la gente, con los lotes. Entonces, yo diría que está normalizado. O sea, hay una cultura, hay una normalización del tema, que es una cosa que quizás, y por eso también yo cuando trabajo el tema de literatura que hago, porque yo trabajo mucho con el norte, o sea, mis novelas están enfocadas en Iquique, en Antofagasta, en la frontera, Arica, Tacna, entonces están normalizándose, los personajes fluyen, solo y están a veces consumiendo coca, viajando, algunos son microtraficantes, pero siempre hay una conexión con la droga, digamos. Por el contexto que uno se mueve, digamos, acá en el norte, es una cuestión muy habitual. Entonces, por eso, claro, o sea, por una cuestión de territorio también. Ahora, oye, Rodrigo, sí, dime. te puedo hacer una pregunta, que mencionaste algo que me interesó mucho. Yo, por Fundación Plagio, tuve que ir a hacer unos talleres al norte. ¿Ya? Conocí a Antofagasta, no la conocía, fue en heavy. Hoy fuimos a una toma, hay muchas, y a la vez están las personas que trabajan en la mina y que se quedan en los hoteles, en unas Claro. camionetas gigantes, un mundo muy, muy extraño. Pero cuando mencionaste San Pedro de Atacama, como que ahí, bueno, pasó lo de Kurt Martinson, Sí. como que eso abrió una olla, ¿no? Y también me tocó ir alojamos en San Pedro, y claro, y como es muy raro, ¿no? Esta especie como de Disney hippie, ¿no? Claro. ¿no? Como incluso en las calles, como la cuestión de los bancos, de las tiendas, pero en maderita, ¿no? Sí, es Pero debajo de eso, claro. ¿no? De todo este hippismo y esta comida sana y toda esta cuestión, hay como una olla de consumo de cuestiones. Es un mundo interesante, ¿no? Es muy interesante, sí, es un mundo muy particular en San Pedro, o sea, hay historias tremendas, porque claro, incluso está al lado de la frontera con Bolivia, entonces hay tráfico de autos, de vehículos que los cambian por drogas, y en general, claro, o sea, se consume mucha coca en esa zona, coca y otras cosas más, pero lo que más hay Y en es San coca. Pedro igual. En San Pedro, claro, Okay. mucho. Entonces es una zona, y siempre ha estado como que no tiene un resguardo policial profundo, o sea, y la PDI nunca llega, como que nunca hay,
Puta, hay grandes decomisos. es que es un pueblo perdido, weón, está Alma, está esta cuestión y no hay nada más, po, weón. No hay nada O sea, más. No, sí, es muy interesante ese mundo. Ese mundo que no se ha trabajado tampoco. Yo tengo varios amigos que viven ahí, que son literatos, están ahí, es un lugar muy bueno para leer, igual, ¿cachai? Estás tranquilo, lees, trabajas, hay un flujo de europeos, de gringos, etc. muchísimo, ¿no? Como, qué interesante, weón, todo eso, No, ¿no? es Ahí hay interesante. una cuestión, El claro. mindfulness, como se llama la palabra de San Pedro, que es una cosa Pero, muy hippie. claro, pero está esa aparente como que eso lo Es hace interesante. interesante, ¿no? Esa contradicción entre, claro, como esta gente que se va a inventar para allá, ¿no? Sí, Mucho, es típica esa historia, ¿no? Los santiaguinos que, no, puta, me voy a San Pedro, weón, y puta, se van a hacer Claro, está un pedazos, rato po, con 6 weón, pedazos, el sol te quema y caes como con la piel sí, para la cagada, digamos, y después te devuelves a Santiago más liberado y sigues trabajando tu vida normal, absoluta, ahí con corbata y te olvidaste, po. Pero pasaste por San Pedro, po. Y llegan otra vez, llegaron la Drew Barrymore con la Cameron Díaz, no sé, una onda muy particular y una onda también con estas drogas también, ¿cómo le llama esta? Electrónica, como sintéticas, ¿no? Como sintética, esa cosa, mucha pastilla, mucha polvo, weón, pastilla. qué No mundo, sé, weón. es un tema, ¿no? O sea, que el norte igual es una cuestión bien particular. Como te decía, el tema está como muy normalizado. ¿Cachai? Muy normalizado. Iquique, tú vas a un bar en Iquique, y en Iquique, o sea, está la cuestión ahí, porque se sale a carretear con la gente. Mucha gente como que, claro, o sea, no sabe hasta cuándo puede aguantar, o sea, el cuerpo no aguanta. No, Digamos, muchos se retiran, se salen, pero siempre hay otra gente que va... entonces, digamos, es un problema que hay acá en el sí. norte, en ese sentido. Ahora, Puta, no voy a ir nunca a Iquique, no, weón. no vaya ahí, que así me haz la piolita, güey. Oye, claro, y como te digo, el trabajo mío, como que los personajes están, como está esta cosa, y yo tengo 2 novelas que son las más, que hablan más del tema, que una que es pop, que es un viaje a Tacna, Perú, que como que el tipo va, vuelve, regresa, y se encuentra y tiene también este tráfico de ovoides que trae droga, que es como un pequeño dealer, que va, vuelve y regresa. Y ahora está escribiendo otra que como que es como que tiene la cosa más narco ya potente, pero es como una historia que tiene, que es esta biblioteca que hacen un lavado de dinero y este lavado de dinero es hacer una biblioteca en un sector periférico y periférico de altos pisos. Entonces, esta biblioteca llama la atención como Torre Babel, que es porque es un cholet, que es una estructura arquitectónica muy de Bolivia, que se encuentra mucho en La Paz, y llama mucho la atención. Y ahí genera todo hay un cuestionamiento de la ciudad, social, qué aportan los narcos, quiénes son los narcos. Entonces se arma todo un cuestionamiento, y eso, un cuestionamiento social, una crítica social en torno a lo que es el tema de narcotráfico, ¿cierto? Bueno, esto es malo, y está la ética y la cosa. Y los personajes como que opinan. Yo como que trato, o sea, yo no hago, dentro no trato de no hacer juicios éticos bueno, obviamente como escritor, uno a veces los juicios lo hacen los mismos personajes que van trabajando. Pero son personajes que están ahí en conflicto por esta famosa biblioteca de narcotráfico. Y es un tema que la vengo trabajando hace rato, ya que estoy con el tema, y claro, o sea, también dentro de los libros más pedidos está 2066 de Bolaño, o sea, digamos, creo que a todos los cabros chicos ahí del sector, de este sector de la biblioteca ahí, les gustó mucho ese libro, y lo piden, y lo repiten, y lo repiten, pero claro, o sea, no lo leen mucho porque vienen y lo cambian por droga, también lo venden y lo van cambiando por droga, por este caso, pasta base. Pero creo que ese es claro, ese es el punto, y ese es el tema que estoy trabajando ahora. Pero como le digo, yo vivo en un contexto que está normalizado el asunto, entonces como es normal, ¿cachai? Y no te digo, no les digo en una clase, digamos, o sea, está la clase, sino una clase media, normal, o sea, pero está la cuestión, como decía Simón, con los amigos, con la gente por allá, por acá, entonces es un tema que es bastante, que está heavy acá en general en Chile, o sea, la droga en general es un tema muy complicado en Chile. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Está, bueno, súper interesante. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer Biblioteca Chicha y es
una muy buena novela, está No súper obstante, la pasé muy, muy entretenida, poco pulida, te la tiré así nomás cuando yo, que yo escribo, ay, tiro todo, ¿cachai? Entonces, como, pero a mí me gustó muchísimo, creo que es ahora lo algo estoy que puliendo más. yo espero que se publique pronto porque es una novela que sí creo que va a dar harto que hablar, una novela muy entretenida además, no solamente sabes tomar el tema de la droga de una manera más lúdica. Claro. Entonces, y con personajes muy graciosos, muy buenos, muy reales. Entonces, también, bueno, muchas Vale, gracias, agradezco. Rodrigo. Eh, ya les voy a pedir que sean un poco más breves, porfa, porque estamos un poco en el tiempo y tenemos un montón de preguntas, porque como ya se dieron cuenta, ha sido una mesa muy polémica, tenemos muchas preguntas del público, así que, porfa, tratemos de hacerlo un poco más cortitas las intervenciones. Don Mario, por favor, cuéntenos un poco de su narrativa, de lo que escribe. Bueno, en realidad escribo, mi origen es marginal y escribo desde la marginalidad para gente que es marginal. Dentro de la marginalidad se ven los extremos. En realidad nosotros estamos hablando aquí como el trayecto del héroe, sobre lo que es el narco y la cacha de la espada. Pero en el fondo, lo que nosotros estamos hablando son de las adicciones. Resulta que nadie habla, y yo escribo sobre eso, sobre la adicción a las máquinas de juego en las poblaciones. Al sexo promiscuo, a la deuda. No, eso no lo toca a nadie porque es derroto. Las ollas comunes. Y estoy escribiendo sobre eso. Como la gente, como un choro viejo que participó en un asalto a banco con un ex carabinero y 2 CNI, y estos tipos lo tiran al medio y el compadre se los pitea y se mama como 30 años en la cárcel. Y cuando sale, va a comer esta olla común. Sus hijos también son delincuentes y uno de sus nietos roba las ollas de la olla común. Porque es adicto a la pasta base. Y ¿qué es lo que hace el viejo choro? Que desde los tiempos de mi padre o de mi abuelito, llama a la cárcel por celular y le dice, tal por cual, tienes 2 horas para hacerme aparecer las viandas y la cocina, o te voy a pitearte a la yegua caliente tu mujer y al guacho tu hijo. Bueno, el cuento termina en 2 horas más, cuando llega el guacho con la mamá y traen olla y todo, hicieron una recolección de los saqueos, porque saben que el abuelo los va a matar, porque el abuelo come en esa olla común. De eso me gusta escribir a mí. A mí me gusta escribir del compadre que le pelea a la pasta base. Antonio Ladura, que en mi novela la pueden bajar gratis, y por favor hagan un aporte porque va a Fundación Ítaca. Es la historia de un niño de 14 años que tiene que hacer, que es adicto a la pasta base, que es hijo de una adicta a la pasta base, y que tiene que hacerse cargo de su hermano. ¿Dónde está la verdad? En que yo a los 14 años me tuve que hacer cargo de 5 hermanos. Y esa verdad yo se la presto al personaje para ir desarrollando la trama. Pero no, definitivamente, chiquillos, lo siento, los voy a decepcionar, estoy fuera de la narcoliteratura. Definitivamente. Porque la palabra crea realidad. La palabra crea realidad. Mira lo que hacemos en la reinserción nosotros como Fundación Ítaca. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo acompañamos a los cabros? Porque amar a mis 65 años, lo que entender, es acompañar, no es necesitar. Y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué es lo que haces tú cuando un cabro que ha estado en tratamiento por las drogas y tiene que salir en libertad y te dice que la novela tuya que leyó te gustó? ¿Qué es lo que haces tú? Entonces ahí uno como autor se olvida del autor, se olvida del puto ego, entra en empatía con el alumno y le dice, compadre, a ver, echemos la máquina atrás. Tenemos 2 manos. Y usted va a escoger, compadre. A ver, echémoslo para atrás. ¿Por qué está aquí? Rápido, así, pero presionando, rápido. Por tal y tal delito. Ya. ¿Cuándo comenzaste tanto? Ya, ubícate ahí en ese tiempo. Y después, más atrás, en ese tiempo. Entonces llegamos justo y rápidamente hay que llevar al alumno al momento antes de cometer el delito. Antes de la jalá, antes de la piteada. Le digo, compadre, mira, ese momento que tuviste antes de cagarla, lo tienes ahora. Aquí están las 2 manos. Tú te las juegas. Tú eres el héroe de tu propia historia. No hay ningún gil con moneda o sin moneda que te pueda decir que no puedes cumplir, que no eres el héroe de tu propia historia. Yo lo soy, weón. Yo lo soy. Podría ser un bandido, fui militar, podría haber estado metido en problemas con los derechos humanos. No, nada. Entonces, eso trabajamos nosotros en la reinserción como la consecuencia de este cuento de la droga.
El producto de ese cuento del viaje del héroe, de la droga, que es una moda, como no fue la marihuana en los 70, la coca, es que ¿sabéis qué? A nivel millennium, compadre, en los trabajos, mira, voy a agregar un pequeño dato para los que son periodistas. Aquí hay una institución fiscal que años atrás, en los 50 y 70, 60, tenía sanatorios para tuberculosis. Ahora, esos sanatorios se ocupan para tratar a gente que trabaja y que es adicta a la cocaína y que tiene una recaída cada 2 o 3 años. Ellos tienen para consumir. Ellos trabajan en el medio que maneja las platas de la droga, los banqueros. Los banqueros, donde más se consume droga. ¿Me interesa qué dicen los banqueros? No, me apestan los banqueros. No. ¿Y quién tiene la banca a nivel mundial en este sistema que está quebrado y que es una cárcel? Porque es una cárcel, es una gran cana el planeta en este momento. Pregúntate quiénes están, y son los mismos de la droga. Son los mismos que los que mueven la droga, los capitales que mueven la droga, porque la droga es la caja chica del ejercicio del poder. La primera guerra de Afganistán no fue por el petróleo, fueron por los campos de amapola. La masacre del Khmer Rouge en Camboya no fue por implantar el marxismo-leninismo a los camboyanos, fueron por los campos de amapola. ¿Por qué? Porque al crecer la población mundial, se crecen las ansiedades y los productos que se basan en los ansiolíticos son demasiado caros. Entonces, como es mayor la demanda, oye, y listo, y punto. Que la libertad, que la democracia, que el individuo, no. Es poder. Ahora, ¿cómo tú te plantas en este poder? Yo como creyente y como padre de un misionero, el 11º mandamiento. ¿Cómo? Aprendiendo más de mí mismo, enseñarle a mis alumnos a amarse a sí mismos, porque cuando nos toque a nosotros ser compañía o estar con la persona que amamos, nosotros le vamos a entregar un amor de calidad, y ese amor es lo que nos hace fuertes, lo que nos da la resistencia para enfrentar la tormenta que se nos viene. Nosotros en la reinserción en Ítaca les enseñamos a los cabros no a sanarse, que por supuesto es la última consecuencia. Nosotros en Ítaca con la reinserción les enseñamos a vivir bajo la tormenta. Yo viví bajo la tormenta y no le tengo miedo a la tormenta. Y eso lo compartimos nosotros. Por eso es que yo le prefiero darle más énfasis a la consecuencia. Pero si tú me preguntas, yo te puedo decir, en mi empresa, nosotros le llamamos a los que jalan los ratones de molino, bueno, porque andan con la nariz blanca. O sea, sí, hay muchos ratones de molino en este momento, y lo siento harto por ello, pero es una opción, es el uso del libre albedrío. Yo no los juzgo, yo no los critico, simplemente lo veo nomás, si alguien me pide ayuda, ahí estaremos. Porque ese es el mandamiento. Eso, si le interesa leer de mi literatura, está, como le digo, en internet, también está el documental Los Marginales, capítulo 4, minuto 24, y ahí me van a ver mi posición con respecto a la literatura marginal. Ahora, si estoy cómodo, y yo soy feliz escribiendo. Y le doy gracias a Dios de haber despertado ese talento. Me lo dieron y lo único que he hecho yo es hacerlo crecer. Ahora que voy a hacer un bestseller, no voy a hacer un bestseller. Que me interese el canon, no me interesa en el canon. No sé, no. Que voy a ganar plata, tampoco. Yo soy feliz escribiendo. Y esa felicidad, ese regocijo, que es el que yo siento acá en este momento, porque yo a mi hijo mayor, le enseñé cómo se hace la realidad. Y la realidad, Vicente, se hace cuando uno lo piensa, con todos los sentidos, lo da vuelta, se mira al espejo y dice la palabra, ¿la hago o no la hago? La hago. Y desde ese momento se produce el milagro, cuando uno somete a la imaginación bajo el poder de la voluntad, y el catalítico que te permite eso es el regocijo. Es lo que yo siento en este momento al poder decírselo a mis hijos, al poder decírselo a los alumnos que van a estar viendo esto. Es de adentro hacia afuera. Y de adentro hacia afuera. El canon y todo lo demás, no me interesa, no. Se puede ir a la Charlie Delta Tango May a pata pelada, no me interesa. Y les doy las gracias a ustedes por la oportunidad de dar a conocer lo que hace Ítaca,
con la literatura, porque hacemos talleres de literatura, hay lectura terapia, a los cabros oye, es maravilloso lo que hacemos y somos una fundación chiquitita. Es por eso que yo insisto en esto, porque si en eso necesitamos ayuda, que alguien se identifique con nuestro proceso de reinserción, y solamente leyendo mi novela o cualquier, oye, una luca, el valor de una cajetilla de cigarro, y listo. Y estamos trabajando en eso. Esa es nuestra parada. Y muchas gracias, Se lo Mario. agradezco. Bueno, yo sí quiero también recalcar de tu literatura que dos cosas. Una, que fuiste muy pionero al poner este tema en la literatura. O sea, fuiste uno, hace ya mucho tiempo que llevas trabajando en el tema de la droga, en varias novelas además. Entonces sí creo que es importante recalcar eso y desde justamente las víctimas, desde las consecuencias, como tú bien dijiste, y también que creo que también fue bien pionero en poner a mujeres manejando el negocio. Así que creo que eso hay que decirlo también para que la gente se entusiasme en leer lo que estás escribiendo. Muchas gracias, Mario. No, de nada, gracias a ustedes, bendiciones para ustedes. Gracias, Mario. Yo quería aprovechar mi tiempo para hacerle una pregunta a Mario. Adelante, compadre, aquí estoy. Dile. Responder si se siente lo que pasa, como el credo, ¿no? La fe. Entonces quería, ¿cuál es su religión, Mario? Porque ¿es evangélico o es católico? ¿Me escuchó? No creo en las religiones porque son ejercicio del poder. Claro, pero... No. Si tú me preguntas, yo en general soy cristiano. Ya. Porque soy bautizado por inmersión, no soy untado en aceite, Ya. primero, y segundo, estoy siguiendo a mi hermano, disculpa, espérate, estoy siguiendo, ¿y de quién estoy aprendiendo? De mi hermano que está estudiando la Torá. Ya, perfecto. Y te lo digo, mi comportamiento de vida, ahora que mi hermano está estudiando la Torá, doy gracias a Hashem, compadre, que no me he equivocado. Lo único que te puedo decir con mucha humildad. Ya. Porque muchas cosas que yo no encontré en el cristianismo, ahora que que las he hecho en mi vida, mi hermano que está estudiando la Torá en profundidad, me dice, Mario, esto significa esto. O sea, no la cagué. No, ya, ok, perfecto. Vale, vamos adelante. Eso. Ahora, ¿cuál es mi Dios? No es el Dios de los judíos, ni es el Dios de los católicos, no. Para mí es más que Dios, porque decirle Dios es degradarlo. Para mí es misericordia. ¿Y cómo tú llegas a la misericordia? Y es lo que yo le explico a mi alumno, es por medio del vacío. ¿Perdón, de qué? Del vacío, del no mente, de tener la conciencia de que su misericordia tiene la capacidad de tener negros, blancos, azules, drogaditos, no drogaditos, color, la chile, todo en armonía, porque todos somos parte del uno, compadre. Eso, yo no tengo religión, pero soy padre de un misionero y respeto la opción de mi hijo, y lo amo, y amo a mi hija, y estoy en esa parada, en el 11º mandamiento. Al que le guste y al que no, sea la chucha nomás, pero yo estoy en la mía. Eso. ¿Quién quiere preguntar algo? Disculpa si no fue muy... No. Quería, como es que mencionaba mucho la fe, ¿no? Entonces me asaltó la duda, ¿no? Como que... Ya, pero me quedó claro. Muchas gracias. No, parece que ocupé mi tiempo en hacerle la pregunta. No, dale. Tenemos todavía unos minutitos, así que por favor cuenta, sí. Es importante que cuentes. ¿Cuál era la pregunta? Cuéntanos tu narrativa, o sea, porque ha quedado bastante claro que están en esta postura de no escribimos narco, ¿cierto? Entonces, bueno, cuéntenos qué escriben. Oye, que lata hablar de mí, lo encuentro... me parece, me da un poquito, me duele un poquito la guata. Proyecto, no es de ti, Simón Soto, es de tu novela. Sí, acabo de sacar un libro cuento, se llama La sangre de los cuchillos, que está en diálogo con una novela que escribí hace 2 años, he escrito libros de cuentos, así que una parte de mis diarios de vida, ¿no? De mis diarios personales, que justamente tiene que ver de alguna manera con esto, que se llama se llama Todo es Personal, Diarios de Abstinencia, que lo seguí con la editorial de la UDP, ediciones UDP, y yo siempre he escrito mucho diario, un género que me interesa mucho y
y que ha sido muy importante para mí, siento que es una plataforma de prueba, ¿no? De la prosa, de la perfección, del perfeccionamiento del lenguaje, la idea, etcétera. Y los diarios que salieron como en abril o mayo, narran el proceso cuando dejé la coca y el trago y eh, empecé el proceso de abstinencia, que fue bastante duro. Entonces el diario se transformó un poco en un refugio también, ¿no? Escribí mucho, siempre he escrito mucho en el diario, pero en ese proceso sobre todo escribí mucho. Y eso, he escrito relatos, me interesa, como que eh, siento que la única, como que lo único que me gustaría como perpetuar de lo que hago es hacer cosas distintas. Creo que me moriría, eh, o sea, eh, medio engañoso lo que estoy diciendo, porque claro, saqué un libro de cuentos que tiene que ver con Matadero, pero, pero es otro registro, ¿no? Otros narradores, tiene otros recursos literarios, que eso me importa mucho, ¿no? Y nada, lo que estoy trabajando ahora, si cabe comentarlo brevemente, estoy eh, muy pegado como con la figura del temucano, ¿no? Tito Fernández, el cantante, y estoy escribiendo una novela que tiene como tres partes, que la primera es él como en el periodo de la UP, ¿no es cierto? Eh, que era un personaje, era como un cantante protesta casi, ¿no? Como su segundo disco escribió la contraportada Neruda, ¿cachai? Esa onda. Y su tercer disco, Ángel Parra, ¿cachai? Como enalteciéndolo. Entonces era un personaje que era como un Pato Manso, algo así, ¿no? Y luego lo abducen con Marcelo de Cachureos y Viking Valdés, algo así, ¿cachai? El trayecto, ¿cachai? Se hace amigo de Álvaro Corbalán en dictadura, lo abducen y esa abducción lo lleva a hacerse un místico, ¿no? Una especie de gurú. Hay una voz extraterrestre que le dicta, ¿no es cierto?, la historia de un mundo que está años luz de la Tierra. Entonces, nada, me parece alucinante, eh, no sé, como muy chileno también en el sentido de que representa, o sea, de que toca hitos como muy propios de nuestra historia reciente y a la vez de manera muy demencial. Entonces es como tres novelas, básicamente. Una que es esta historia de este joven cantante y que en dictadura se tiene que torcer, ¿cachai? Por X motivo, se hace amigo de la noche, confeti, ese es el mundo, ¿cachai? Álvaro Corbalán, ¿no? Pati Maldonado, todo ese, ¿no? Obviamente mucha droga, mucha cocaína, mucho whisky, muchos oropeles, ¿no? Como mucho brillo. Eh, la segunda novela es una novela como Dune, o como Battlestar Galactica, una novela de ciencia ficción, que en apariencia no tiene nada que ver con la primera parte, y luego entendemos que está relacionada al personaje. Y la última novela que es la historia de un gurú, ¿no? Un sexópata, que es básicamente el temucano hoy, que tiene esta secta, ¿cachai? Y eso es lo que estoy trabajando ahora y me interesa que sea muy distinto a lo que he hecho antes, ¿no? A Matadero, incluso al diario, ¿cachai? Bueno, el diario es un género que no se puede abordar desde otra perspectiva, salvo de su, ¿no? De sus... de su estructura madre, ¿no? Como un diario es un diario, finalmente, ¿no? Tiene ciertas características que, aunque hay diarios muy distintos, ¿no? El oficio de vivir de Pavese, los diarios de Tolstoy, ¿no? Alejandra Pizarnik, hay mucha variedad, pero todos finalmente remiten al registro, ¿no? De la vida, ¿no? Y entonces me interesa hacer cosas muy distintas, ¿no? Como me interesa como forzarme
no solo temáticamente, sino que también como desde los recursos, ¿no? Como desde las herramientas literarias, ¿no? Me interesa explorar. Eso es lo que más pero sin duda que, por ejemplo, el tema de la coca siempre aparece en mis relatos, ¿no? Como desde alguna perspectiva. Y ahí como que, claro, como que probablemente eso me, me autoriza para estar en esta mesa, ¿no? Como siempre está sobrevolando, ¿no? Me parece algo muy misterioso, muy oscuro y muy misterioso también, ¿no? Eso. Gracias, Simón. Bueno, yo sí voy a hablar un poco de Matadero. Dos cosas voy a decir de Matadero. Una, que aunque tú digas que no es narcoliteratura, tiene mucho de narcoliteratura. Según nuestra tipología, que también podemos comentar, según nuestra tipología como género, tiene casi todas las características. Casi todas. Hay varias que no están, pero tiene casi todas. Y lo otro es que, pero sí creo que más allá de ser, o más que ser narcoliteratura, me parece que es una historia de la criminalidad en Chile, que también está hablando de lo criminal hoy en día. Es una gran novela sobre masculinidad en el sentido de que la tiene más grande. O sea, están ahí los machos, pero macho, macho, macho. Entonces, al final, y muestra muy bien ese mundo del machismo en el crimen, la criminalidad. Así que bueno, yo lo rescato como esa novela, tu novela, esas cosas. Vale. Pero bueno, ha sido una mesa tremendamente polémica, creo. Está ardiendo las redes sociales. Así que vamos a hacer y como también ha sido la mesa más desordenada, vamos a hacer una dinámica completamente distinta. Va a entrar Ingrid y va a entrar Danilo, y vamos a hacer una conversación súper libre, donde todos se pueden preguntar lo que quieran, ¿okay? Además de que vamos a rescatar, por supuesto, las intervenciones del público. Así que Danilo e Ingrid entren, para que ya aquí nos estamos desordenemos más atentos, todavía. escuchando esta mesa con muchas opiniones distintas entre ustedes, cosa que siempre es bueno, porque favorece el diálogo. Entonces, no sé si Danilo quieres partir tú con algún comentario y yo puedo seguir con las preguntas que he ido recopilando. Bueno, sí, más bien quería hacer como una pregunta directa sobre uno de los elementos que escuché harto como para, me intrigó harto, pero como inicialmente no tenía pensado meterme a hacer preguntas, pero yo voy a plantear una a Simón. Supuesto. Ciertamente, ya que una declaración de él me llama la atención porque lo que yo he visto por lo menos es todo al revés de lo que él dice. Entonces son dos como cosas. Una es más que nada una opinión como grupal, ya esa como es más que nada te pido tu opinión, y la otra es contradecir una opinión tuya. Y es la opinión que diste sobre Elmer Mendoza. Porque, claro, cada uno puede tener su opinión, y yo voy a discutir lo que tú dijiste de Elmer Mendoza, no solamente porque lo entrevistamos alguna vez hace tiempo con Ingrid en Medellín, sino porque hemos revisado como harto de su literatura. Y por lo menos desde el lugar en que nosotros lo vemos, esto es para dar como otra opinión, ciertamente cada cual puede tener su opinión como lector, pero el hecho de que tú digas que Elmer tiene como moralina respecto a la violencia, yo no sé eso cómo se puede sostener en el texto. De verdad, Elmer... no, lo que dije... Sí, pero déjame terminar la pregunta. Lo que dije... No, es que estás equivocado, porque... Pero déjame terminar para darte como además... ¿Eso dijiste? Fue que yo... No, es que no te digáis porque no va a llegar a ninguna parte. ¿Sí? Lo que yo dije fue que yo compartí con él una mesa en Guadalajara, lo expresé con claridad, y me había sorprendido, a diferencia de sus libros, lo que he leído, me sorprendió su postura privada, personal, extremadamente moralista. Eso dije. Entonces, te equivocaste en lo que dijiste. Simón, voy a ese punto en particular, lo quiero recalcar. Quiero recalcar una cosa que para mí era como más importante incluso que ese punto en particular. Era que ustedes son una mesa de autores, a diferencia de muchas de las mesas que hemos tenido que son como de críticos, lectores, y excepto creo la mesa del segundo día donde estaba Elmer, no que eran de autores. Nosotros fungimos como de críticos, ¿cierto? Es decir, tenemos como la idea como de ser lectores. Desde el lugar de lectores, incluso si tú tuvieras como una idea distinta, nosotros la entendería porque desde el punto de vista del autor. Pero yo como lector quería aclarar porque también te concedo que incluso un crítico de la Chile bien distinguido opinó algo parecido de Elmer. Incluso fue más duro con Elmer, como que dijo
que en las sombras se deducía algún rasgo como de violencia hasta peligrosa. Y te juro que cuando yo escuché, ¿sabes? Por eso me hizo rebote un poco ahora. Dije, es difícil sostener que en las obras, quizás se pueda, ¿no?, desde cierto lugar, incluso, por eso digo, no es tanto desde el autor mismo, eso quería como plantear. Y justamente eso da pie como a la segunda Yo lo parte. encuentro un escritor extraordinario, es buenísimo, buenísimo, lleno de matices, estaba comentando, pues... Se queda pegado, Solo Simón, él había tu micrófono. aprendió, sí, es que me está boicoteando Danilo, Sí. entonces... Sí, Bueno, te estamos como... Tecnológicamente. Tecnológicamente esto es como un ciberataque. por la Ya, cuestión vamos a de... Lo pasar a sé. las preguntas mejor, ya Sí, bueno, yo que... quiero hacer como una segunda sí. consulta, pero esa es como más extendida para la mesa. A ver si ustedes están de acuerdo o no. Eso, Porque pregunta. partía un poquito con esto, miren. La idea, yo siempre he pensado, y con el equipo yo creo que lo compartimos en general, ¿no?, que las novelas que tienen como asunto de violencia y de violencia política, estos temas como del narcotráfico, creo que apareció en las palabras de Paula, de Rodrigo, e implícitamente también, diría, en la de Mario y la de Simón. Uno podría decir, más allá del tema, y de que uno dice, quizá no me gustaría encasillarme, que me digan, escribo textos de asuntos de narcopoblaciones, de la pasta base, o del narco directamente, de alguna manera entrar a ese lugar como más riesgoso, más peligroso. En ese sentido, me causa interés mencionar lo de Elmer, porque quizás es el único autor que acepte que le digan, aunque sea en broma, que él es el padre de la narcoliteratura. Es el único que acepta eso. Y digo, nadie, ni Fernando Vallejo tampoco lo aceptaría, no con la Virgen de los Sicarios, no. Entonces, en ese sentido, ustedes creen, y acá viene como una deducción de nosotros, que de alguna manera esta literatura, frente a otra que es más exitosa, la literatura del yo, es decir, de productos autoficcionales, que están más a la moda, más producidos, por ejemplo, por editoriales independientes, esta literatura con personajes creados a nivel ficcional, con aparatajes que no tienen que ver necesariamente con el yo, vienen a instalar como una pregunta más política, queriéndolo o no queriéndolo el autor. Les pregunto eso sí ahora como autores y un poco entendiendo que puedan tener, a ver si lo pueden matizar. Desde nuestro punto de vista como lectores y críticos, vemos que incluso, es decir, si Elmer Mendoza tuviera una opinión como muy moralina y compartiera lo que dice Simón, en la obra no aparecería eso. Y además, y este era como el agregado importante, por eso quería terminar la pregunta, es que ese tipo de literatura y la que hemos leído en ustedes aporta una cosa que no tiene esta literatura como más, uno llamaría, si fuera más exagerado, más narcisista. ¿Se explican? La literatura en donde yo cuento mi experiencia personal, yo cuento mis vaivenes, o un trasunto mío, o una especie de pseudo alter ego mío, y voy a contar mis historias personales, en vez de contar historias de personajes como el Cabro Carrera, como estos jóvenes en el negocio de la pasta base, etc. Y que frente a ese lugar hay una marginalización de ese tipo de literatura en los campos de la literatura nacional. Esa era como la pregunta más global, realmente. Es más general, digo. Aquí pueden no solamente para contestar en orden, como quieran. Yo he hablado demasiado, así que por favor le voy a dar el... Paula, Rodrigo. No quiero que me tachen del demonio de la mesa tampoco, así que por favor... Tranquilo, Simón, lo estás haciendo Rodrigo súper bien. Mario. Tranquilo, Rocco, tranquilo. No, estoy bien. Muy bien, merecido Augusto. Estoy de acuerdo con lo que ha expuesto Danilo de forma, sí, es cierto, uno se lo tiene que plantear como autor, como tallerista, como persona, hasta dónde está el ego. Y es terrible, porque no sé si ustedes han tenido la experiencia de que se les muera alguien en sus manos. Yo fui militar. ¿Ustedes han tenido la experiencia de alguna vez hablar con una persona que se va a suicidar? Yo 3 veces. Entonces, ¿y por qué hablo del ego y cómo lo cuento? Esto nunca lo he podido relatar. Pero tú llegas en la mañana, tú vas a dar el taller y tú sabes que la pelota anda rondando. El cuerpo te avisa, se te aprieta el estómago. Es muy colindante, Simón, a un ataque de angustia. Y el cuerpo te comienza a avisar y tú vas a ir a dar un taller y cuando vas entrando al cename, esos síntomas se te van acrecentando y tú estás cachando que viene lo más terrible de todo, que te vas a tener que desprender de tu ego, de esa imagen que tú llevas de profesor y que lo exitoso que va a ser tu taller porque lo vas a dar con alegría. Y cuando tú llegas al taller y te topas con uno de tus mejores alumnos, con un color amarillento y que te dice que lleva 3 días sin poder dormir porque el compadre que se pitió lo viene a penar,
Ahí es cuando uno como escritor se tiene que olvidar del escritor, se escrita del ego y se entrega y entra en resonancia con el dolor que está viviendo ese alumno, que también es un personaje, que de él tomo parte para escribir la última novela que estoy haciendo, porque esa realidad la vivimos juntos y tú le tienes que dar un consejo de cómo enfrentar el suicidio. Ese es un relato. Esos son los relatos que a mí me gustan. Esos son los relatos que estoy dispuesto a vivirlo a concho. Y no me da miedo, o me da miedo y me hago el gil y sigo adelante. Y tú le enseñas la técnica al compadre, porque yo fui militar, y le digo que cuando hay una técnica que se llama control de pánico. Y que cuando te penas, se le enseñas tú. Y se tiene que hacer esto, 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 y tiene que ver con una carga emocional con la sexualidad. Yo me acuerdo que lo llamamos y se hizo toda la carreta, y le dije, mira compadre, aquí la única posibilidad es para que tú no te ahorques ni te mates, cuando te aparezca el finado, recuerda de tu mejor polvo, tu mejor relación sexual. Porque con eso tú equiparas, no es broma, tú equiparas No me lo cuento extraordinario, ¿ya? la carga emocional. Y estáis ahí inspirado, loco, estáis haciendo un relato, o sea, nuestras vidas son relatos. Nosotros en Reinserción y con los talleres de lectura y de escritura aspiramos con humildad a que los cabros cambien su relato. Porque el relato de ellos, como fue mi relato, es externo. Te lo ponen desde afuera. Te dicen las marcas de la felicidad, te ubican la felicidad, te dicen qué mina te va a hacer feliz, porque no te la presentan como mujer, no te la presentan como un ser que está elevado a 6 niveles espiritualmente sobre nosotros, lo dice la Torá. Las mujeres están a un nivel superior de nosotros, 6 veces más arriba. Y que cuando ellas piden, por eso se insiste tanto que tengan cuidado con lo que piden, porque ellas las van a escuchar primero. Mario, estamos con el tiempo bastante limitado. Entonces, okay, listo. Hasta luego, muchas gracias. Ya, muchas gracias, Mario. Okay, y les voy a pedir, ya, han hablado mucho los hombres, quiero escuchar a Paula, ¿ya? Entonces, Paula, tú tienes algunas preguntas del público, de hecho. Mira, hay alguien que se llama Kelita Vanegas, que pregunta de dónde surge un personaje como Jano y qué buscaste condensar en él. En realidad, Jano es funcional a la protagonista. La protagonista es una chica que, bueno, fue vendida por su madre en una red de trata y fue prostituida de los 10 años y cuando creció se metió con un narco, que yo no sabía que era narco, después se enteró. Y es funcional porque ella trata de superar esa seguidilla que tiene de abusos, ¿no? Hasta poder liberarse, empoderarse, ¿no? Y creo que la mayoría de las mujeres sufrimos algún tipo de abuso, o sea, ya desde el acoso y hasta, bueno, la violación. Y bueno, de ahí surgió Jano, ¿no? O sea, de toda la violencia que uno tiene que hacer catarsis, toda la violencia que uno ha sufrido y que amigas han sufrido y que uno sigue viendo, y bueno, hay que crear el demonio y ahí está el demonio, un ser encantador que tendrá que ser el que más te ama, pero es tu peor enemigo y es el que te puede matar. Gracias, Kelita. Gracias, Paula. Bueno, Mario parece que se fue, parece que si no le habla a los hombres, no le habla a nadie. Entonces vamos a seguir con Rodrigo. Rodrigo, tenemos una pregunta para ti. Ya, mira, tiene que ver con tu labor como periodista. ¿Ya? Esto de ser periodista a la vez que escritor, ¿de qué manera impacta en ti al momento de escribir las novelas? O sea, claro, o sea, yo voy primero por la historia, por la crónica, o sea, siempre como que parto por la crónica y después la crónica la ficción, ¿no? Como que parto por ahí un poco mi labor o mi trabajo. Prácticamente la mayoría de las novelas, digamos, Ciudad de Raca, Alto Hospicio y en general casi la mayoría partieron como crónicas. Entonces, esa es la pena. Igual, para mí no estar en la calle, estar encerrado ahora es medio complicado, medio terrible. Entonces, como que uno siempre anda buscando el viaje, anda buscando salir, anda buscando conversar, conectarse un poco con la realidad y de ahí. O sea, digamos que acá en el norte, como te decía, en Antofagasta es una zona muy, muy abundante en historia humana, de que gente que está transitando por aquí. Digamos, con las inmigraciones colombianas, con la inmigración venezolana, entonces uno va gastando crónicas. O sea, también el tema de los desplazados. Lo que habló Paula, que esta es una zona llena de desplazados de narcotráfico, de Colombia. Entonces, historias abundan acá. Entonces, claro, y la pega de una ciudad que no tenga, con una ciudad minera, con
por estas camionetas que parecen orugas. Acá en el norte quizás son historias distintas de vida, no como en otras ciudades que son más, como Ponte tú, no quiero menospreciar otras ciudades, Ponte tú como Quillota, que están ahí, o tal, que quizás que no tienen esa gran cantidad de ese flujo de personas que llega todos los días. Eso. Rodrigo, y en tu labor de periodista, de reportero acá en México, que es el término, ¿cómo decides tú ficcionalizar las historias? En el sentido de por qué decides o decantas por la ficción en vez de decantar por la crónica, por ejemplo. Que es una pregunta que también quiero hacerle a Paula, para ver si me puede contestar después de... Es que da más posibilidades de generar los personajes. O sea, uno parte por un personaje más o menos, digamos, de carne y hueso y llega a un límite y después de ese límite viene la ficción. Entonces te da la posibilidad incluso en las mismas conversaciones, y quizás también en la crónica uno juega un poco cuando hace entrevistas, uno va jugando un poco también con el personaje, quizás ficcionando un poco incluso sus movimientos de rostro, de ojo, miro para arriba, miro para allá, tú estás pensando como Sócrates. Entonces como que uno va jugando, entonces a través de la ficción te va dando esas posibilidades y te va abriendo otras posibilidades y otras cosas dentro de la misma ficción. Entonces como que, claro, y ahí uno va agregando otros personajes y va jugando y va haciendo todo este menjunje que es que puede resultar en una novela, en un cuento, quizás, no sé, pero en una narración, una cosa híbrida, que después tú la vas complementando con otra y así sucesivamente vas armando el texto, digamos. Súper, porque acá en México, por ejemplo, pasa con muchos de los escritores que son periodistas, que a veces decantan por el texto ficcional para poder, bueno, o protegerse, porque acá hay obviamente un riesgo mayor contar las historias, claro. O derechamente porque son historias que, claro, los podría meter en muchos problemas porque no siempre puedes poner a la fuente, por ejemplo, claro. O para proteger a ciertas personas. Paula, en tu caso, tú también eres periodista, entonces esta división entre esta labor como de reportera versus tu labor de escritora, ¿cómo funciona? Para mí es parte de la misma cosa. Yo me hice periodista porque quería vivir de lo que escribía y he escrito otras cosas que no se publicaron, que no tienen que ver con el narco, pero está intrínsecamente relacionado, porque para escribir no ficción, un buen artículo o un buen guión periodístico tenés que tener una chispita, ¿no?, literaria, y también para escribir una historia verosímil, como puede ser Pistoleros o las otras narconovelas de los chicos que están acá, también tiene que haber un background importante, ¿no?, ya sea de lo vivido, de lo cotidiano, o también de una investigación periodística. Yo para escribir Pistoleros, o sea, ya tenía bastantes notas que habíamos hecho sobre cocinas de cocaína, cámaras ocultas, chicos paqueros, chicos recuperándose de la droga, no sé, narcotravestis, había un montón de notas que yo tenía en la cabeza, y después investigué para que todo lo que hubiera en la novela fuera verosímil, ¿no? Esa premisa de Margaret Atwood de poner todo lo que haya pasado en algún momento en la historia en algún lugar del mundo. Entonces creo que un buen libro que quiera ser verosímil, seas periodista o no, debe tener una investigación detrás, ¿no? Y que lo relaciono mucho con lo periodístico, que es lo que hago todos los días. Perfecto, muchas gracias. Danilo, Ainhoa, ¿alguna otra pregunta que quieran hacerle a los participantes? O derechamente podemos despedir la mesa por el tiempo, como ustedes me digan. Danilo está sin audio. Ainhoa, ¿tienes como una pregunta general o específica? No, yo ya creo que ya conversamos, ya les pregunté las cosas que teníamos que conversar, así que yo por mi parte estoy lista, digamos. Oye, yo antes de despedirse, bueno, le saludo a los demás. Rodrigo, Simón, muy grato de haberlos conocido. Bueno, Matadero, y me gustó. Espero conocerte, espero poder tenerte alguna vez como participante en los talleres que damos en el Sename para que tú les expliques tu forma de escribir, porque los cabros necesitan reescribir sus relatos. Nosotros podemos reescribir nuestras vidas, nuestros relatos. Esa es la parada nuestra. Le agradezco a la Universidad Católica, a ustedes, la forma de poder permitirme haber construido esta realidad. Porque se los digo, se los repito, yo siento mucho, mucho regocijo, porque estoy pensando en mi hijo, en mis hijas y en los alumnos. Eso. Y ahí me está llamando. Y bendiciones para usted. La vida es linda, aunque te está la media cagada ni el lugar. Gracias, Mario.
Bien linda, Sí, chao. ya, Oye, gracias. tú, creo Ya, en tu muchas cara gracias. no me caíste bien. Bueno. Chao. Chao, Mario. Gracias. Bueno, yo Lo sí voy a que... silenciar. Yo quería decir algo, Ainhoa, un poquito antes. Acá hay más invitados que solo hombres. Le agradecemos a Paula, porque Mario parece que no la vio, entonces aquí está Paula. Yo le quiero agradecer muy especialmente porque, bueno, ser una mujer en este mundo de la literatura y de la academia es difícil. Estas cosas suelen ocurrir. Nosotros estamos aquí para reivindicar nuestro lugar. Por eso somos un poco agresivas en el sentido que cuando vemos este tipo de situaciones lo paramos, porque sabemos lo difícil que es que las mujeres puedan tener un espacio, ¿no? Y como recibimos algunos comentarios en el chat respecto, por supuesto, de lo patriarcal que estaba haciendo la conversación solo dirigente de hombre, entonces queremos también nosotros erigirnos desde un lugar, ¿no? En que estamos totalmente en contra de ese tipo de formas ya antiguas y a descartar. Ainhoa, no sé si quieres terminar la mesa. Sí, bueno, yo voy a terminar con la cosa más formal, ahora sí, ya que nos despelucamos completamente en esta mesa, digamos, ya perdimos también nosotros, como que siento que se perdió la forma que habíamos tenido durante todo el Congreso, lo que también está muy bien, porque era la última mesa, se podía hacer, ¿cierto? Y creo que era la instancia también para hacerlo. Así que, pero sí quiero terminar esta mesa agradeciendo, por supuesto, a la Universidad Católica, a la Facultad de la Facultad de Letras, que nos apoyó en todo este proceso, este congreso, a Bleni, que estuvo pero al pie del cañón con nosotros todo el tiempo en la publicidad, ahora en las reuniones del Zoom, en todo, así que muchísimas gracias a Bleni, a nuestras colaboradoras súper cercanas, a Paula, Silvana y a Catalina, que sin ellas no hubiera sido posible hacer todo lo que hicimos, este congreso. Así que principalmente a ella y por supuesto al Fondesit, que es quien nos permite tener este tipo de instancias. Ojalá que sigan muchos años más con el Fondesit para que podamos seguir haciendo todas estas locuras que hacemos. Así que muchas gracias y muchas gracias a nuestros invitados. Fue una conversación súper entretenida, polémica, también dentro de todo, dentro de la chacota un poco, porque también es, lástima que María se lo haya tomado a la personal, no es tan... Se enojó conmigo, parece. Se enojó Me van a contigo, llegar muchas no fue tan a la maldiciones y personal. cosas. Sí, se enojó Igual, contigo. quiero Tengo avisar que miedo. con Mario estuve chateando, o sea, la mejor con Mario, ¿eh? O sea, estuvimos charlando un par de cositas, así que la mejor con Mario, o sea. Sí, me sorprendió un pues poquito la súper. despedida, pero bueno, pero no, la mejor con Mario. Me parece muy lindo su trabajo social. Obvio, o sea, si todo dentro en la chacota también, pues sí, también teníamos que sacar un poco de esta cosa tan académica, tan institucional que tenemos siempre, está bueno que fuera más polémico, que nos discutiéramos cosas, así que nada, pues ojalá que sigamos discutiendo, ojalá que tengamos esa posibilidad de seguir conversando. Yo me quedé con la conversación pendiente con Simón de Oye, 2666, sí. a mí me dio susto perdón, voy a ver, Ingrid, ¿no? Ingrid. Que dijiste que habían encontrado patriarcales a las personas. No, yo ¿no? dije, había un comentario que dice que es Ah, increíble cómo Mario le habla solo a los varones. Entonces, ya, ya, de alguna ya. manera, claro, eso yo quería como... porque como ya. nosotros no estamos en la parada de perpetuar ningún Ya. tipo de sistema patriarcal aquí, todo lo contrario, cuando vemos que eso se Ya. produce, por eso Mario, bueno, se enojó conmigo, pero así es la vida, lo siento. Ya. Es momento de igual en la cancha. Oye, ya, que me dio susto que... No era con ustedes. Ya. No. Ya, qué bueno. Ya. Ya. No, y en todo caso sí, Simón, nosotros tenemos esa conversación de 2666 pendiente, así que ojalá que en algún momento Ustedes resuélvanlo. lo vamos a No, resolver. obvio. Así que, No hay nada pero que hacer, está todo bien. obvio, Ya, esa es la gracia. Además, lo a- importante de la academia es que discutamos, pues, ¿no? Que no tenemos por qué siempre estar de acuerdo. No, además si hay alguien que no se toma en cuenta a sí mismo, soy yo, no me importo nada, entonces pueden decirme todo lo que quieran, así que está todo bien. Bueno, no, muchas gracias Simón, muchas gracias a Rodrigo, muchísimas gracias a Paula justamente por todo lo que está diciendo Ingrid, es mucho más difícil siempre. Hay muy pocas escritoras además de narco, entonces, y bueno, o sea, imagínense que mujeres escritoras de narco en Chile, yo diría que no hay.
Y en Argentina, No. creo que Paula, y ya. No de narco, pero de género negro hay muy buenas escritoras. Eso sí, por supuesto, sí. Alguien Sí, claro que sí. que admiro, sí. Sí, no, por supuesto que sí. Pero de narco es difícil encontrar. Esperemos que las mujeres se animen a escribir más de narco, porque necesitamos también eso, pues esa mirada. Así que nos agradezco muchísimo a todos. No sé si Danilo se va a despedir, pero yo me despido. Muchas gracias. Y ahora sí, voy a aprovechar de despedirme entonces. Lo primero, en nombre de ustedes, con mi invitado, aprovecho de despedir a todos los invitados que formaron parte del Congreso. Paula, Rodrigo, Simón y Mario, y todo el resto de invitados que tuvimos, tanto en mañana y tarde. Estuvo muy bueno cerrar con una mesa así que se carnavalizó en algún sentido, ¿no? También como la posibilidad, bueno, el agradecimiento ya lo hizo Ainhoa, simplemente reitero, ¿no? La Facultad de Letras, nuestra universidad, ¿cierto? El decano, Extensión, Bleni, que nos acompañó siempre, nuestra ayudante, etcétera. Todo funcionó como un equipo. Eso es como muy loable y agradable para nosotros. Lo otro que es justamente la posibilidad de invitados, ustedes como autores, los críticos, académicos, etcétera, provocaron que se pudiera ver este diálogo vía esta vía, ¿no? Ensayando esta vía remota en estos tiempos. Es siempre como interesante y grato que a pesar de todas las dificultades de manera presencial, de alguna manera hayamos logrado hacer algo vía esta vía, incluso pensando que, a diferencia quizás de los encuentros directos, ¿no? Esto como va a quedar colgado algunos días, la gente puede ir y ver, consultar las opiniones, tener sus propias visiones, diferentes a las de nosotros, compartiendo las de ustedes, diferentes a las de ustedes, etcétera. Entonces van a poder discutir con lo que quede colgado de este conversatorio, ¿no? O sea, este conversatorio entero que va a quedar colgado en el sitio de YouTube, el canal YouTube de la Católica. Y finalmente, como un aspecto como más como ideológico de lo que tenía que ver quizá con esa pregunta que traté de plantear al final para lo de Simón, pero que en verdad era para toda la mesa, la idea que este tipo de narcoestéticas, narcoliteraturas, narcorealismo, ¿cierto? De alguna manera afrontan este tipo de cuestiones, esta problemática de una especie de renovación de la literatura quizás social, en el sentido que lo planteaba Paula, ¿no? Es decir, así como en la literatura negra, policial negra, creo que retomó, como decía un escritor chileno, creo que era Mauricio Lectorat, ¿no? La novela policial negra retomó como ese lugar del relato rojo político de los años 70, como que lo encarnó en los años 80 y 90. Tengo la idea que este relato, que es más o menos de los años 90 y sobre todo del siglo XXI, viene también en esa misma línea, es decir, a plantar como su huella, su matriz, su linaje, en esa cosa de tocar temas que son un poco sensibles y hasta molestos, y a veces ni siquiera los autores lo aceptan desde ese lugar. Y para nosotros eso es sumamente como incitante para pensar. Incluso entendiendo que se pueden producir polémicas, disensiones, cosas de gusto, cosas de moral, incluso a veces, pero que eso esté, es porque uno está como dando la tecla. Creo que en ese sentido rescato tanto lo que dijo Paula, creo que en una cita a principio en la primera pregunta, como lo que yo dije del José Pablo Feynman, cuando se produjo la inauguración del Congreso. A veces, claro, decir narcotraficante o traficante es una manera de hablar de una especie de enemigo interior, ¿no? Enemigo nacional. Es como un mote que curiosamente, y esto sí que es sospechoso, a veces todo evento como ideológico se pone de acuerdo para plantearlo como un enemigo. Eso ya debiera hacernos sospechar un poquito. Y de que uno está efectivamente bien, ustedes escribiendo, uno leyendo, tratando de armonizar, pensar, reflexionar, polemizar incluso con este tipo de textos. Eso, realmente muy agradecido. Muchas gracias. Ya pues, damos por terminado. Muchas gracias a los invitados. Se les agradece. Esperamos tenerlos por aquí de nuevo. Chao, gracias. Chao, chao. Se termina el Congreso. Gracias a todos. Hola, Rodrigo, Simón, Mario, que se nos fue un poco antes. Chao.